Igual 91 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Intentar otra vez anuncio problemático. Repórtalo aquí. 92 es fácil hacerse pasar por un dios, pero difícil alejarlo. Más capítulo 92 es fácil hacerse pasar por un dios, pero difícil alejarlo. El cuerpo cristalino, conocido como la semilla Pseudo-Yin, giraba lentamente, emanando un brillo profundo y siniestro, como un corazón negro condensado con un resentimiento sin fin. La mirada de Xuan era tan serena como un abismo. No se apresuró a absorberla. En cambio, movió la yema del dedo y una hebra de sustancia plateada, más fina que la seda de una araña, se inyectó con precisión en ella. Esa era la plantilla más fundamental que había analizado de los fragmentos genéticos restantes de Kaguya, un fragmento de la voluntad de la madre árbol dios. Inmediatamente después, presionó la otra palma sobre la superficie de piedra del altar. Las células del árbol divino, que llevaban mucho tiempo ocultas allí, se activaron al instante como tiburones oliendo sangre, transformándose en innumerables hilos de energía verde esmeralda, imperceptibles a simple vista, que se enroscaban con avidez alrededor de la semilla Pseudo-Yin. La resonancia comenzó. El gen plateado de Kaguya era la clave, las células del árbol del dios Esmeralda eran el horno y la semilla Pseudo-Yin era el hierro en bruto esperando a ser forjado en un arma incomparable. Justo cuando las energías convergían, una voz fría y mecánica sonó en su mente justo en el momento justo. Iniciando programa de catálisis límite de linaje. Objetivo. Eterno Mangekyō Sharingan. Consumo confirmado. Semilla Pseudo-Yin X1, bestia con cola fragmento de chakra X3, huella de alma X1. La impronta del alma era el precio más caro, lo que significaba que separaría una parte de la esencia de su alma como combustible para esta evolución. El éxito significaba que el alma y el poder ocular se fusionarían, entrando en un nuevo reino. El fracaso significaba que su alma se dispersaría, perdiendo incluso la calificación para la reencarnación. Pero no hubo ni una sola onda en el rostro de Xuan. Sabía que esta gran apuesta tenía que desarrollarse a plena vista de todos. El poder solo se transforma en disuasión cuando es presenciado. Y el miedo debe sembrarse con el ritual más grandioso y desesperanzado. Este páramo fue el primer teatro que preparó para el mundo ninja. A 10 li de distancia, en una baja colina, Chiyosa Ori se erguía como una estatua inexpresiva. Innumerables hilos de chakra, casi imperceptibles a simple vista, se extendían desde sus dedos, controlando con precisión el ejército de marionetas en una radio de varias decenas de li. 12 oscuros monumentos de resonancia ya habían sido enterrados bajo tierra según una formación antigua, con solo sus puntas afiladas expuestas, como los colmillos de la tierra. En el núcleo de cada monumento, se vendió un segmento de audio especialmente procesado. Los fragmentos finales relacionados con Rin, extraídos de las profundidades de los recuerdos del cuervo plateado. Baba ordenó al fornido ninja a su lado sin girar la cabeza, cuando el señor Yuan comienza a asaltar la barrera de poder ocular, en la cima de la anomalía celestial, detona simultáneamente los 3 monumentos más septentrionales. Recuerda, el efecto que busco no es un sonido que resuene en el cielo, sino uno que parece emanar del inframundo, con el temblor de las almas perdidas. El cuerpo de Baba tembló levemente, un destello de asombro brilló en sus ojos. Sí, es otra obra de ira divina. Los labios de Chiyosa Ori se curvaron en un arco frío. Giró la cabeza, su perfil pálido e inquietante a la luz de la luna. No, Baba. Cuando los dioses se enfurecen, los mortales solo se arrodillan y rezan. Esta vez, lo que quiero que escuchen es el último suspiro de los dioses antes de morir. La desesperación es más poderosa que la ira. En el altar, Xuan respiró profundamente, como para inhalar el último rastro de aire frío antes del amanecer en sus pulmones. Al segundo siguiente, presionó ferozmente la semilla Pseudo-Yin que temblaba violentamente hacia la cuenca de su ojo derecho. ¡Puaj! Un dolor insoportable, como una matriz de agujas de acero al rojo vivo que se clavaban ferozmente en lo profundo de su cerebro y luego se agitaban locamente. Cada nervio gritaba, cada célula gemía. Sin embargo, el cuerpo de Xuan solo tembló levemente y luego permaneció firme como una roca. En la cuenca de su ojo derecho, la pupila normal fue instantáneamente tragada por una energía salvaje, reemplazada por un vórtice caótico entretejido con 5 colores.
rojo, azul, morado, dorado y negro. Al mismo tiempo, innumerables patrones negros, similares a enredaderas, se extendieron frenéticamente debajo de la piel de la parte superior expuesta de su cuerpo, desde su pecho hasta su mejilla, como si algo estuviera a punto de estallar. Esto fue una manifestación de las células del árbol divino que perdieron el control y chocaron violentamente con su propio físico, el cuerpo de Sabio. El desgarro de cada centímetro de piel fue acompañado por el renacimiento. La destrucción y la creación alcanzaron un equilibrio aterrador en su interior. Auge. El cielo cambió en respuesta. El horizonte oriental, que solo estaba brillantemente brillante, fue inmediatamente envuelto por interminables nubes oscuras, haciendo que el cielo fuera débil más oscuro que la medianoche. En el centro de las espesas nubes, se formó lentamente un vórtice gigante, con relámpagos y truenos destellando en su interior, pero, inquietantemente, no se emitió ningún sonido, como una pantomima silenciosa. Un deslumbrante pilar de luz carmesí salió disparado repentinamente de la glabela de Xuan, atravesando la oscuridad, perforando el cielo y entrando directamente en el núcleo del vórtice de nubes. ¿Qué es eso? Dios mío. El cielo ha sido perforado. A lo lejos, los diversos ninjas que se habían alarmado y acudieron a espiar, ya eran Hon y Noambu, ahora, sin excepción, tenían las piernas como gelatina. Bajo esta presión absoluta, originada por la diferencia de nivel de vida, se arrodillaron involuntariamente en el suelo, con sus cuerpos temblando como coladores. Un viejo y erudito ninja de Kumogakure, con voz temblorosa, señaló la luz carmesí que atravesaba el cielo y la tierra, exclamando en estado de shock. Es la gestación del árbol de Dios. La leyenda dice que el sabio de los 6 caminos también desencadenó fenómenos celestiales similares cuando despertó el Rinnegan. Podría ser, que ese ojo carmesí esté a punto de abrirse por completo. Todos contenían la respiración, con el corazón palpitando, y miraban fijamente en dirección al altar, esperando la llegada del juicio final. Justo en ese momento de extrema tensión, con todos los ojos observando, una luz fría brilló en los ojos de Chiyo Saori, y sus 10 dedos de repente se dirigieron hacia adentro. Detonar. Vaya. 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 En el horizonte norte se produce casi simultáneamente 3 explosiones amortiguadas. La fuerza de las explosiones fue controlada con precisión bajo tierra, no levantando mucho polvo, pero una onda de sonido invisible y espeluznante se expande como ondas. A través de la amplificación cruzada y la resonancia de los 12 monumentos de resonancia, la frecuencia de esta onda sonora se ajustó a un rango extremadamente sutil. Al momento siguiente, un grito agudo y desesperado de una joven, sin previo aviso, resonó en lo profundo de la mente de todos. Obito, sálvame. Este sonido no se escuchaba a través de los oídos, sino que accionaba directamente sobre los nervios auditivos. Era etéreo, esquivo, como si viniera de un pasado lejano y también como si viniera del fondo del corazón de todos. Inmediatamente después, antes de que este grito se hubiera desvanecido, otro rugido antiguo y dominante explotó como un trueno. Estos ojos y no te pertenecen. Dos voces completamente diferentes, una que representaba el arrepentimiento y los vínculos infinitos, la otra que representaba la voluntad absoluta y la herencia, ahora estaban entrelazadas, formando una aterradora tormenta de contaminación mental. Esto no era un genjutsu. Chiyo Saori utilizó fragmentos de audio extraídos de los recuerdos del cuervo plateado para crear un irresistible tinnitus colectivo directamente en las mentes de miles de ninjas mediante resonancia de alta frecuencia. Su efecto era más insidioso y más difícil de evitar que el genjutsu más cómodo. Ah. Mi cabeza. ¿Quién habla? Sal de mi cabeza. El pánico se extendió al instante. Innumerables ninjas se agarraron la cabeza, rodando de dolor en el suelo, y sus defensas mentales colapsaron al instante ante este arrepentido doble impacto. En el borde del caótico campo de batalla, Aburame Torune, que se retiraba apresuradamente con varios subordinados, se detuvo de repente. Sus insectos parásitos Ranchm estaban más inquietos que nunca, como si sintieran la llegada de un enemigo natural. Miró con horror la columna de luz carmesí, luego escuchó los espeluznantes rugidos que resonaban entre el cielo y la tierra, y el color desapareció de su rostro. Loco, es un completo loco, murmuró, y sus ojos, por primera vez, reflejaban un miedo que no provenía de una disparidad de fuerza, sino de una falta de comprensión.
No solo está fusionando poder, está usando su propio dolor, el miedo de todos y esos pasados alterados como combustible. Esto no es evolución, es un sacrificio. Un sacrificio sangriento por un nuevo mundo. Solo en ese momento Aburame Torne comprendió realmente el plan de Xuan. No le importaba si podía convertirse en el segundo sabio de los 6 caminos. No estaba tratando de convertirse en un dios, iba a definir Dios con sus propias manos. Quería arrastrar a todos a la narrativa que había tejido. Un nuevo mundo construido a partir del dolor, el miedo y mentiras monstruosas. Y hoy fue la ceremonia de apertura de este nuevo mundo. En el altar, el vórtice de 5 colores en el ojo derecho de Xuan finalmente comenzó a converger. La última brizna de energía negra que representaba el caos fue tragada por una luz dorada, y en la cuenca de su ojo se formó de manera impresionante una nueva pupila. Era un ojo cuyo misterio y magnificencia estaban más allá de toda descripción. Por encima de las profundidades negras del ojo, había un dibujo de pentagrama en el centro, y rodeando el pentagrama había un ouroboros, una serpiente devorando su propia cola. Antiguo, misterioso, malvado, lleno del aura paradójica de la reencarnación y la destrucción. El eterno Mangetio Sharingan está completo. Xuan se levantó lentamente del altar. Con su movimiento, una tormenta de chakra visible, centrada en él, se expande progresivamente hacia afuera. Allá donde pasaba la tormenta, la arena y la piedra eran trituradas hasta convertirse en polvo, el aire era rasgado por agudos silbidos y los espeluznantes sonidos creados por los monumentos de resonancia, frente a este poder absoluto, eran inmediatamente tragados como hielo fino al sol. El mundo volvió al silencio. No prestó atención a las hormigas postradas en el suelo a su alrededor, simplemente dirigió su mirada en la dirección lejana donde podrían estar Madara y Obito. Sus labios se movieron ligeramente y susurró con una voz que solo él podía oír. Le diste a estos ojos un significado pesado con muerte, engaño y promesas, ahora es mi turno. Lo destrozaré con mis propias manos. En el momento en que sus palabras cayeron, detrás de él, en la distancia, en el acantilado donde Grey Valley una vez había tallado una profecía con su vida, un líquido rojo fresco se filtró de las grietas en la pared rocosa sin previo aviso. El líquido se acumuló rápidamente, delineando silenciosamente una nueva línea de caracteres de color rojo sangre aún más llamativos junto a la inscripción original. El dios no ha muerto, solo ha cambiado de dueño. 93 Tú vendes a otros, yo sello el destino. Más capítulo 93 Tú vendes a otros, yo sello el destino. El cadáver de Grey Valley aún conservaba calor residual, pero la mirada de Xuan hacía tiempo que había penetrado esa coraza y se había lanzado hacia dimensiones más profundas. El Mangetio eterno de su ojo derecho, con su magnífico y mortal patrón escarlata, giraba lentamente a una frecuencia imperceptible a simple vista. En su visión, el mundo entero se deconstruyó en innumerables líneas, más delgadas que la seda de una araña y brillando con una luz tenue. Estas líneas a veces se intersectaban, a veces corrían paralelas, extendiéndose hacia una distancia desconocida. Este era el mapa de simulación de la pista del destino analizado por el sistema. Las almas de las potencias del tipo percepción que había devorado en el pasado, junto con los fragmentos saqueados de las profundidades de las memorias de los portadores del Rinnegan, finalmente se habían fusionado en uno, convirtiéndose en la piedra angular para que él pudiera mirar dentro de la cadena causal. Pudo ver una línea vital perteneciente a Uchiha Madara, gruesa como un dragón, ardiendo con las llamas de la destrucción y la creación, dirigiéndose directamente hacia un destino llamado el Tsukuyomi infinito. Otra línea, perteneciente a Obito, estaba llena de tristeza retorcida y obsesión. Creía firmemente que el camino que recorría era el único correcto. Madara quiere discernir el futuro mediante el plan Tsukuyomi infinito, mientras que Obito cree que el destino ya está sellado y no se puede desafiar. Un arco frío se formó en los labios de Xuan, murmurando tan ligero como un suspiro. Ambos están obsesionados con ver, pero han olvidado que lo que realmente lo determina todo nunca es ver, sino reescribir. Y sellar es la técnica de reescritura más poderosa. Al otro lado, en el centro de la formación donde yacía el cadáver de Grey Valley, los movimientos de Chiyosa Ori eran precisos y despiadados. Colocó cuidadosamente el cuerpo de Grey Valley en el centro de una formación circular hecha del núcleo remanente del 10 colas, cuya aura siniestra hacía que el aire circundante fuera viscoso. Alrededor de la periferia de la formación, estacas de marionetas grabadas con runas de pupila escarlata estaban clavadas profundamente en el suelo, como lápidas de alguna deidad maligna.
Ella tomó un fragmento de cristal negro azabache de su abrazo, uno que parecía absorber toda la luz, y se lo entregó al nervioso Baba. Toma esto y encuentra una manera de enterrarlo en la fuente de suministro de agua logística de las fuerzas aliadas Shinobi. Baba tomó el fragmento, sintiendo solo una frialdad helada que casi le congeló el alma. Tragó saliva con dificultad. Saori-sama, ¿para qué es esta cosa? Se disolverá silenciosamente en el agua. La voz de Chiyo Saori carecía de emoción. Una vez que alguien lo beba, experimentará una verdadera ilusión llamada juicio de la pupila escarlata en sus sueños más profundos. En ese juicio, todos sus pecados, cobardías y traiciones serán expuestos sin piedad y juzgados por el dios de la pupila escarlata. El corazón de Baba se hundió. ¿Qué pasa si no creen que es solo un sueño? Chilló Saori soltó una mueca de desprecio. Mientras una persona crea, el miedo se extenderá entre ella como una plaga. Una vez que se siembran las semillas de la duda, la fortaleza de la confianza comenzará a desmoronarse desde adentro. La guerra nunca se trata solo de pelear. También es una competencia de corazones humanos. Baba se estremeció, sin atreverse a preguntar más, y agarrando con fuerza el fragmento de cristal, su figura desapareció entre las sombras. En ese momento, Xuan, en lo alto del acantilado, comenzó a formar sellos manuales intrincados y extraños. Este no era ningún método de sello manual conocido en el mundo ninja. Era más bien un ritual antiguo y olvidado. Cuando se incluyó el último sello, gritó en voz baja. Voy de Bour. Return to Ruin Reverse. En un instante, un poder completamente opuesto a devorar todas las cosas surgieron de él. Ya no era un abismo negro que devoraba energía, sino una ola antidestino invisible e intangible que parecía capaz de sacudir los cimientos mismos del mundo. El mensaje frío del sistema apareció en su mente. Advertencia. Activación de una miríada de fenómenos. Ojos que regresan. Copia de imágenes, máxima autoridad. Consumo de energía. Eternal Magetio entrará en un estado de funcionamiento continuo de alta carga hasta que la energía de Lost se agote o se termine manualmente. Comenzando a construir una técnica de sellado de causalidad temporal. Bloqueo de pista del destino. Esta técnica no sella el cuerpo, no bloquea el chakra y ni siquiera causa ningún daño físico al objetivo. Encierra algo más fundamental que la vida y el poder. El poder de elegir. Una vez bloqueado por Fate Track Lock, cada decisión, cada pensamiento del objetivo será atraído por una fuerza invisible, conduciendo finalmente a un resultado predeterminado de fracaso. Elegirán moralmente lo que creen que es el camino más ventajoso, sin saber que el final de ese camino es el acantilado que Xuan ha preparado para ellos. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en el campamento temporal de las fuerzas aliadas. Uchiha Madara estaba sentado con las piernas cruzadas, las heridas en su pecho sanaban lentamente gracias a las poderosas capacidades regenerativas de las células de Hashirama. De repente, su corazón se contrajo bruscamente, como si lo hubiera agarrado una mano invisible, lo que le dificultaba incluso respirar. Abrió un antiguo pergamino sobre el sellado de la bestia con cola que sostenía, y justo cuando estaba a punto de estudiarlo, el pergamino inexplicablemente estalló en llamas con un puff. Las llamas eran de un blanco pálido espeluznante y consumieron instantáneamente el pergamino, dejando solo una línea de caracteres formados por cenizas en el aire. Tu próximo paso está prohibido. Los personajes se dispersaron con el viento, como si nunca hubieran aparecido. De repente Madara miró hacia arriba, la luz púrpura de su Rinnegan en ambos ojos brillaba intensamente, su poder ocular llevado al extremo, a cubrir todos los fenómenos. Sin embargo, lo escaneó innumerables veces pero no encontró rastro de ninguna barrera o técnica. El aire seguía siendo aire, la tierra seguía siendo tierra. Todo era terriblemente normal. Pero la sensación de vacío, de estar privado de alguna cualificación, era tan real que le producía escalofríos en la columna. En otra dimensión de sombras más ocultas, el cuerpo del enmascarado Obito tembló violentamente. Acababa de intentar contactar a los clones de Zetsu Blanco que acechaban en varios lugares a través de un enlace mental, solo para descubrir que todas las comunicaciones se cortaron instantáneamente. No era que la señal fuera interferida, ni bloqueada por una barrera, pero la sensación, era como si el concepto mismo de conexión entre él y Zetsu Blanco hubiera sido borrado del mundo. Un escalofrío sin precedentes se levantó simultáneamente en los corazones de Madara y Obito. Esto no fue vigilancia ni tampoco confrontación. Esto fue edición.
Alguien estaba editando arbitrariamente sus destinos, como si revisara el borrador de un libro. En un rincón de las ruinas, Aburame Torune estaba usando un dispositivo de grabación en miniatura hecho de insectos parásitos Ranch para monitorear los movimientos del campo de batalla. De repente, la pantalla del dispositivo de grabación se distorsionó y comenzó a reproducir una imagen que nunca había sucedido. En la imagen, él mismo estaba arrodillado miserablemente a los pies de Xuan, temblando por todas partes, su rostro lleno de desesperación y sumisión, murmurando. Yo, estoy dispuesto a ofrecer todo lo que tengo, mi enjambre, mis técnicas secretas, mi lealtad. ¿Qué es esto? Torune, asustado, destrozó la grabadora de un puñetazo, y los bichos se dispersaron. Jadeó en busca de aire, tratando de decirse a sí mismo que solo era algún genjutsu inteligente. Pero cuando abrió su temblorosa palma, se horrorizó al descubrir que en algún momento había aparecido en su palma una clara marca roja. La forma de esa marca era precisamente una serpiente con su cabeza y cola unidas, devorando su propia cola. El ojo de Ouroboros. Él, incluso selló mi futuro. Este pensamiento, como un rayo caído del cielo, destruido por completo su última defensa psicológica. Las piernas de Torune cedieron y se desplomó en el suelo, con los ojos llenos solo de miedo y desconcierto sin fin. En la cima del alto acantilado, Xuan bajó lentamente sus manos después de formar los sellos. La luz del Mangekyō que giraba frenéticamente en su ojo derecho disminuyó gradualmente, volviendo a su profundidad habitual. Se construyó la primera ronda de despliegue de Fate Track Lock y se lanzó una red invisible que cubría todo el campo de batalla. Miró hacia abajo, al caótico e insignificante campo de batalla. Los ninjas que seguían luchando ferozmente eran, a sus ojos, simplemente piezas de ajedrez a punto de ser eliminadas por las reglas. ¿Crees que las focas son jaulas destinadas a encarcelar enemigos? Dijo suavemente, su voz no era fuerte, pero parecía soportar el peso del mundo entero. ¿Equivocado? Los sellos se utilizan para definir quién es el único gobernante de este mundo. En el momento en que sus palabras cayeron, un temblor indescriptible emanó del núcleo más profundo y antiguo de la Tierra. No se trataba de una vibración física, sino de un escalofrío originado en el plano causal. El acto dominante de Xuan de reescribir el destino fue como arrojar una piedra gigante a un lago en calma. Las ondas que creé finalmente alcanzaron a un ser que había estado durmiendo durante 1000 años. En ese momento, los nacimientos del mundo parecían gemir bajo la tensión. Este temblor fue silencioso pero omnipresente. Penetró las capas de roca, cruzó el manto y finalmente convergió precisamente sobre una gigantesca y silenciosa estatua de piedra en las profundidades del subsuelo. La estatua de Gedo. En la superficie ese enorme caparazón, que había sido despojado de todas las bestias con cola y debería haber caído en un letargo eterno, un polvo fino repentinamente vibró y cayó desde su exterior rocoso. Inmediatamente después, esa vibración originada por la causalidad pareció encontrar una salida, y toda ella se reunió en el único ojo gigante y fuertemente cerrado de la estatua demoníaca. El párpado pétreo, que no había mostrado movimiento durante miles de años, ahora exhibía un temblor extremadamente leve, pero inconfundiblemente claro. Un aura antigua y desolada, que trascendía la vida y la muerte, estaba despertando lentamente de la rendija de ese párpado. 94 En el momento en que tus párpados tiemblen, te soldaré para cerrarlos. Más capítulo 94 En el momento en que tus párpados tiemblen, te soldaré a tu lugar. En lo más profundo de la tierra, el aura que casi arrastraba al mundo entero a un abismo silencioso de repente se solidificó. El ojo único y fuertemente cerrado de la estatua de Gedo abrió una rendija minúscula, casi imperceptible. Al instante siguiente, un destello de luz dorada pálida, más afilada que la espada más afilada del mundo, salió disparado como una aguja de castigo divino. Esto no era luz a nivel físico, sino una manifestación pura de voluntad de alta dimensión. Ignoró la distancia, ignoró los obstáculos y, en un instante, barrió todo el campo de batalla de las fuerzas aliadas del mundo ninja. Mi cabeza. Algo se está metiendo. En el campo de batalla, cientos de ninjas sensoriales, sin importar su facción o fuerza, simultáneamente se agarraban la cabeza y gemían de agonía. Sus mundos espirituales se sintieron como si fueran atravesados por un hierro al rojo vivo, y un sinnúmero de imágenes caóticas y antiguas llenas de muerte y finalidad surgieron, destruyendo instantáneamente sus defensas mentales.
Más aún, algunos sangraron por los 7 orificios y se desmayaron en el lugar. Dentro del centro de comando de las fuerzas aliadas, las alarmas sonaban estridentemente, resonando en una cacofonía. Ataque enemigo. Es un asalto mental. Abarca a todo el ejército. Un Yamanaka Jonin, encargado de la recopilación de inteligencia, con el rostro pálido, gritó roncamente. Activen de inmediato el plan de respaldo para la formación 4 Yan rojos y transfieran a todo el personal no combatiente y las unidades sensoriales al núcleo de la barrera. Las venas de Narashikaku se hincharon en su frente al dar la orden, prácticamente rugiendo. Nunca se había imaginado que el enemigo ni siquiera necesitaría aparecer realmente y que con solo una mirada podría causar un daño tan devastador. Sin embargo, todos estaban equivocados. El objetivo de esta mirada nunca fueron estos ninjas con forma de hormiga. Su esencia era un rastreo a nivel de causalidad, como un sabueso que hubiera captado el olor de la sangre, avanzando frenéticamente río arriba por la onda más abrupta y discordante del largo río del destino, intentando localizar la fuente que se atrevió a manipular la pista del destino predeterminada. Justo cuando esa luz dorada estaba a punto de llegar al final de la cadena causal, Xuan, de pie junto al cadáver de Grey Valley, sintió que su ojo derecho temblaba de repente. De repente, una fría voz mecánica resonó en su mente. Advertencia. Se detectó un bloqueo de mirada de alta dimensión, el arma de causalidad está realizando un posicionamiento de coordenadas. Habilidad pasiva bloqueo de pista del destino activada automáticamente, procedimiento de anclaje inverso iniciado. Los labios de Xuan se curvaron en un arco frío, como si se burlara de la ignorancia de un dios. ¿Crees que puedes ver a través de mis raíces con solo una mirada? ¡Qué arrogantemente ridículo! Murmuró en voz baja, con un matiz de picardía y desdén, todavía no tienes derecho a tocar mi sombra. Antes de que terminara de hablar, en lo profundo de su tranquilo ojo derecho, el patrón de estrella de 6 puntas del Mangetio Eterno se iluminó de repente, liberando una voluntad aún más profunda e innegable que esa luz dorada. El ancla invertida se horneó con éxito. Ya no prestó atención a esa mirada fútil, sino que volvió a centrar su atención en el objeto que tenía en la mano. En la palma de su mano sostenía un ladrillo rúnico negro del tamaño de la palma de la mano, no sabía desde cuándo. Este objeto era completamente negro, pero no reflejaba ninguna luz, como si pudiera absorber toda la luz. Fue formado por Yuan, quien extrajo el poder de la liberación pseudo-yin de la voluntad residual de Kaguya y lo fusionó con un pequeño trozo de la corteza más profunda del árbol de Dios. Su esencia ya había trascendido el reino material comprensible para los mortales. Xuan ampliando su índice de dedo, la punta de su dedo envuelta en una fina capa de chakra, casi solidificada. Usó su dedo como pincel, tallando lentamente sobre la superficie del ladrillo rúnico negro. Golpe a golpe, sus movimientos parecían lentos, pero contenían un ritmo indescriptible. Pronto, surgió un patrón complejo y misterioso. Un Ouroboros, de la cabeza a la cola, rodeando una estrella de 6 puntas. Este patrón fue la huella materializada de su técnica de pupila Mangetio Eterno. Él sabía mejor que nadie que contra una existencia de nivel Tsutsuki, cualquier jutsu de sellado físico o jutsu de barrera de energía no era más que un juego de niños. Podrían atraparlo por un tiempo, pero nunca para siempre. Para encarcelar verdaderamente a un dios, la única manera era forjar una jaula con el destino mismo. Solo utilizando un segmento del destino que había sido completamente definido como material de sellado se podía construir una prisión eterna. No temo que despiertes, la mirada de Xuan era profunda, como si atravesara gruesas capas de roca, mirando directamente a la estatua demoníaca dormida en las profundidades del subsuelo. Susurró suavemente, como si hablara con un viejo amigo. Solo temo que despiertes demasiado tarde y te pierdas el guión que preparé meticulosamente para ti. Al mismo tiempo, bajo las instrucciones de Xuan, otro acuerdo secreto se estaba llevando a cabo silenciosamente. La expresión de Chiyosa Ori fue severa mientras permanecía de pie en un espacio despejado, dando una orden en voz baja de Baba a su lado. Comienza. Baba asintió y agitó la mano. 12 titiriteros se adelantaron de inmediato y enterraron 12 marionetas de formas únicas. La distancia, profundidad y orientación entre ellas fueron calculadas con precisión, formando finalmente una formación circular perfecta que envolvió por completo el área donde la estatua de Gedo podría despertar. Estas marionetas eran completamente diferentes de las marionetas de combate tradicionales.
No tenían armas afiladas ni armaduras resistentes y, en cambio, parecían algo frágiles. Su único componente central era un chip de plata incrustado en la columna vertebral de cada título. Estos fragmentos son fragmentos de recuerdos de miedo extraídos del tejido cerebral del cuervo plateado, explicó Chiyo Saori en voz baja, sin fluctuaciones emocionales. El miedo del cuervo plateado proviene de su reconocimiento del poder absoluto del señor Yuan. Este miedo es puro, extremo, e incluso distorsiona su percepción del mundo real. Baba frunció el ceño y preguntó confundido. ¿No se supone que debemos sellar esa cosa? ¿De qué sirven estos señuelos? Una vez que despierte de verdad, este nivel de interferencia será insignificante. ¿Quién dijo que eran para pelear? Chiyo Saori lo miró fríamente. Estas no son unidades de combate. Son fuentes de contaminación cognitiva. En cuanto la voluntad de esa cosa intenta leer información del mundo real para localizarse, se encontrará inmediatamente con estos 12 puntos de coordenadas. Estos fragmentos de memoria, distorsionados por el miedo extremo, contaminarán su mente como un virus, provocando que tome decisiones erróneas y fatales sobre la situación actual. Hizo una pausa y su tono se volvió aún más frío. Creerá que se enfrenta a una existencia suprema que ha controlado completamente este mundo, capaz de jugar con el destino a su antojo, cayendo así en un abismo de dudas desde el primer momento en que despierte. Baba se quedó sin aliento, comprendiendo finalmente la malicia de este movimiento. Pero, ¿qué pasa si ignora todo y despierta completamente directamente? Chiyo Saori giró la cabeza y miró lo lejos en dirección a Xuan. Entonces que lo primero que vea cuando abra los ojos sea el hecho de que ya ha sido completamente sellado. En el centro del campo de batalla, Xuan se sentó lentamente con las piernas cruzadas, con el ladrillo rúnico negro tallado con la estrella de 6 puntas de Ouroboros debajo de él. Cerró su ojo izquierdo, toda su mente inmersa en el mangetio eterno de su ojo derecho. Bloqueo de pista del destino forma avanzada jaula de victoria ilusoria, comenzando a tejerse. Su anterior Fate Track Lock pretendía más sobre interferir con las decisiones del enemigo, provocando que tomaran decisiones equivocadas en momentos críticos. Pero ahora lo que iba a hacer ya no era interferir, sino tejer. Tejer a la fuerza un final de falsa victoria. Buscó rápidamente en la enorme base de datos del sistema, invocando los recuerdos que hacía tiempo que había devorado y asimilado como alimento. El plan extremadamente obsesivo de Uchiha Madara para el plan Tsukuyomi infinito. La comprensión distorsionada de Nagato, Konan y otros y el camino para lograr la paz. La obsesión interminable de Uchiha Obito, nacida de la muerte de Rin, de crear un mundo donde ella existe. Innumerables fragmentos de memoria de portadores del Rinnegan, innumerables ideas y fragmentos sobre el Tsukuyomi infinito, todos estos materiales fueron rápidamente editados, empalmados y fusionados bajo su voluntad, formando finalmente una falsa ilusión de que el plan del Tsukuyomi infinito ya se había logrado con éxito, lógicamente perfecta, ricamente detallada e impecable. El poder de la pupila del ojo derecho de Xuan se derramó sin reservas y, a través del ladrillo rúnico debajo de él, esta corriente masiva y precisa de información de destino falso se inyectó con precisión en las líneas ley del chakra que impregnaban toda la tierra y se conectaban con las raíces del árbol de Dios. Esto fue como una alteración de código de bajo nivel dirigido al servidor del mundo. Tan pronto como la conciencia de la estatua de Gedo comenzó a revivir, la primera información que percibiría a través de las líneas ley ya no sería este mundo real, aún en resistencia, sino el resultado que más deseaba ver. El plan está completo, el anfitrión ha ganado, el mundo ha regresado a un sueño pacífico. Cuando el objetivo final de una entidad se alcanza en el momento en que despierta, ¿qué hará a continuación? La respuesta es: caer en el estancamiento lógico eterno. El momento en que se presentó este espejismo del destino ilusorio. Golpear. Desde las profundidades del subsuelo se escuchó un latido sordo y extremadamente pesado, como si un corazón que había estado en silencio durante 1000 años finalmente hubiera vuelto a latir. Inmediatamente después, las enredaderas que envolvían todo el cuerpo de la estatua de Gedo de repente se contrajeron violentamente, y la pupila de su único ojo, que acababa de abrir una pequeña rendija, se contrajo bruscamente, como si en un instante viera innumerables escenas futuras contradictorias e incomprensibles. La pálida luz dorada de la pupila parpadeó violentamente, llena de confusión y caos. Tan solo un segundo después, el latido del corazón se detuvo abruptamente.
Toda la estatua de Gedo cayó en un silencio aún más profundo que antes, como si nunca hubiera despertado. El párpado de aquel globo ocular se cerró lenta e irreversiblemente, y el último rastro de luz dorada se disipó con él. Aviso del sistema. La conciencia de alta dimensión se ha retirado activamente. Bloqueo de la pista del destino. Jaula de victoria ilusoria está activo, sello establecido, duración desconocida. Xuan abrió lentamente los ojos, exhaló un largo suspiro y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Yo no te sellé, se puso de pie, mirando al suelo bajo sus pies, y dijo en voz baja. Tú mismo elegiste creer en ese falso destino. Se agachó, reconoció el ladrillo rúnico negro que había completado su misión y luego lo clavó con fuerza en el núcleo de la tierra bajo sus pies. Este ladrillo suprime tu futuro. Mientras tanto, a 100 millas de distancia, en una cueva escondida. Uchiha Madara, que estaba meditando con las piernas cruzadas, de repente abrió los ojos y un dolor punzante y abrasador emanaba de la palma de su mano derecha. Miró hacia abajo para ver la marca carmesí, dejada por Xuan como faro de rastreo, ahora retorciéndose salvajemente como un ser vivo. En el intenso dolor, la forma de la marca se deformó y reorganizó lentamente. Finalmente, se transformó completamente en un patrón completamente nuevo. Una textura en forma de ojo bien cerrado, cuyo estilo forma una imagen especular perfecta y una antítesis del patrón eternal Mangetio de Xuan. Madara miró fijamente esa marca misteriosa, con todo su cuerpo frío y un pensamiento escalofriante surgiendo en su mente. Murmuró para sí mismo, con voz seca y ronca. Esto no es un código de seguimiento, es un maldito contrato inverso. Por otro lado, Xuan no relajó su vigilancia en lo más mínimo debido al éxito del sello. Sabía que lo que acababa de reprimir no era más que la marioneta más llamativa del escenario. La entidad verdaderamente problemática era la que acechaba detrás de escena, intentando manipular todos los hilos del destino. Y esa entidad probablemente ya lo había notado, una variable inesperada que no debería haber aparecido. 95 Dices que eres un dios, yo digo que solo eres inventario. Más capítulo 95 Dices que eres un dios, yo digo que solo eres inventario. La luz de la luna, como el agua, no podía eliminar el olor a sangre que impregnaba el campo de batalla. La figura del señor Xuan se encontraba en la cima de la montaña, como una escultura fusionada con la noche, con su aura suprimida hasta el extremo. No se deleitó con la falsa victoria de suprimir temporalmente la estatua de Gedo. Sus ojos profundos, a través del espacio infinito, contemplaron la crisis mayor que acechaba bajo las reglas. Un verdadero cazador nunca celebra inmediatamente después de haber caído su presa. En cambio, observe con cautela sus alrededores, en guardia contra otros depredadores que podrían sentirse atraídos por el olor de la sangre. Chilló Saori. La voz del señor Xuan era suave, pero llegó claramente a los oídos de la mujer detrás de él. Chilló Saori, vestida con una túnica negra con nubes rojas, apareció en silencio, como si hubiera estado parada allí todo el tiempo. Aquí. ¿Están listos los 3 fragmentos de Dios? Chilló Saori giró la palma de su mano y 3 pedazos de corteza marrón oscuro del tamaño de la palma de su mano, cubiertos de patrones extraños y pulsando ligeramente como seres vivos, apareció de la nada, flotando sobre su palma. Cada fragmento exudaba un chakra que palpitaba el corazón, el aura primitiva, caótica e inmensa del 10 colas. Según sus instrucciones, han sido extraídos del núcleo remanente del 10 colas y su actividad se mantiene en un punto crítico. Muy bien, dijo el señor Xuan con un arco frío. Implántelos por separado en 3 prototipos, disfrazados de cuerpos modificados por Zetsu blancos fuera de control, y desplieguenlos por las 3 rutas principales cielo, tierra y humano que conducen al campo de batalla principal. Recuerden activar el amplificador de chakra en miniatura del núcleo para que liberen un pulso mental sincronizado con la estatua de Gedo cada hora. Baba, el hombre corpulento a su lado que siempre sintió una ferviente admiración por el señor Xuan, no pudo evitar mostrar una expresión confusa en ese momento. Se rascó la cabeza y preguntó con voz apagada. Señor Xuan, ¿no acabamos de sellar a ese monstruo? Ahora estamos creando estas cosas, simulando su despertar, ¿no es esto buscarse problemas? Chilló Saori ni siquiera giró la cabeza, su fría voz ya resonaba, como si respondiera a Baba, pero también afirmara una verdad escalofriante. Porque el miedo más extremo nunca es el momento en que llega a la amenaza, sino cuando se cierne sobre nosotros, posiblemente llegando en cualquier momento.
Su mirada atravesó la oscuridad, aparentemente comprendiendo el insondable plan del señor Yuan. Mientras las 5 grandes aldeas ninja y todas las fuerzas aliadas crean que Dios está a punto de resucitar, toda su energía se concentrará en cómo reforzar el sello y cómo lidiar con el apocalipsis. Para entonces, nadie notará que la verdadera amenaza mortal es la persona oculta tras bambalinas, preparándose para cosecharlo todo. Baba ascendió, medio comprendiendo, y su mirada hacia el señor Yuan se volvió aún más reverente. Finalmente comprendió que la estatua de Gedo no era más que un cebo de principio a fin, un enorme objetivo que atraería la atención del mundo. Y Lord Yuan era el cazador definitivo, sosteniendo un rifle, esperando a que todas sus presas estuvieran exhaustas antes de asestar el golpe fatal. La noche se hizo más profunda. Un equipo de patrullaje conjunto compuesto por Iwagakure y Iden Mist Ninja estaba recorriendo con cuidado un bosque devastado cerca de la ruta de suministro de la Tierra. De repente, Iwagakure Honin, que lideraba el equipo, levantó bruscamente la mano, indicando a todo el equipo que se detuviera. Algo anda mal. Gruñó, con la mirada fija en un pozo no muy lejos. Allí, una criatura humanoide yacía en una postura extremadamente retorcida, con la mitad de su cuerpo enterrado en la tierra. Su piel era de una palidez cadavérica, característica del Zetsu blanco, pero tenía un enorme agujero en el pecho, del que crecían frenéticamente innumerables enredaderas de color rojo oscuro, que se retorcían y se extendían como serpientes venenosas por el suelo. Por donde pasaban, la vegetación se marchaba rápidamente y se convertía en cenizas. ¿Es un Zetsu blanco mutado? Una niebla oculta ninja presionó nerviosamente su Kubikirim. En ese mismo momento, un rugido apagado pero ensordecedor surgió repentinamente de la garganta del cadáver, haciendo que todos los presentes se congelaran. Habían escuchado esa voz innumerables veces durante los últimos días. Era la voz de Uchiha Madara. Infinito, Tsukuyomi, está, a punto de descender. La declaración fragmentada, como una maldición del infierno, envió escalofríos por las espinas de los ninjas de la patrulla. Antes de que pudieran reaccionar, una fluctuación de chakra invisible y absolutamente maligna estalló repentinamente desde dentro del Zetsu blanco. Rápido. Sellad esta zona. Presenten reporte al cuartel general. Alerta máxima. Gritó el capitán Honin, con la voz distorsionada por el miedo. La noticia llegó al cuartel general de las fuerzas aliadas a la mayor velocidad, provocando instantáneamente un gran alboroto. Nara Shikamaru se dirigió personalmente a un equipo y acudió al lugar lo más rápido posible. Al mirar al extraño Zetsu blanco sellado temporalmente por la formación de las 4 llamas violetas, su expresión era más solemne que nunca. Después de repetidas confirmaciones por parte del ninja sensorial, se llegó a una conclusión desesperante. Señor Shikamaru, sí, la frecuencia de la fluctuación de este chakra es completamente consistente con la fluctuación de la conciencia de la estatua de Gedo. ¿Cómo es eso posible? Los puños de Shikamaru se apretaron instantáneamente, su mente acelerada. Acababan de confirmar que el sello estaba estable, así que ¿cómo podía haber señales de que la conciencia se extendía tan rápidamente? ¿Podría ser que el jutsu de sellado del señor Yuan tuviera algún defecto que no pudiera entender? ¿O fue, que el llamado sello era solo un truco desde el principio? Frunció el ceño profundamente y murmuró, ¿podría ser, que el sello ya se esté aflojando? Esta conjetura, como una bomba, explotó en los corazones de todos los altos funcionarios informados. Muy por encima del lejano pico de la montaña, el señor Yuan tuvo todo esto en su vista. En la pupila de su ojo derecho, runas antiguas e intrincadas se arremolinaban lentamente. Era su dojutsu único, ojo retornante de miríadas de manifestaciones, devorador del vacío, dojutsu, que le permitía ignorar la distancia física y observar directamente cualquier flujo de chakra y puntos de agregación de información que deseara ver. El pánico en el cuartel general de las fuerzas aliadas, la solemnidad de Nara Shikamaru, el miedo de la patrulla ninja, escena tras apareció escena claramente en sus ojos. Cuando vio que los comandantes de la aldea de Konoha y Kumogakure comenzaban a ordenar a las fuerzas principales, originalmente destinadas a un ataque sorpresa, que regresaran y defendieran los campamentos de retaguardia, con la intención de reforzar las defensas alrededor de la estatua de Gedo, sus labios finalmente se curvaron en el arco de alguien cuyo plan estaba teniendo éxito. El pez había mordido el anzuelo. La presión externa es el mejor catalizador para un contenedor.
Cuanto más ansiosas se regresaron las fuerzas aliadas y más tropas desplegaban, más tenía el cuerpo dañado de Uchiha Madara que acelerar la circulación de chakra dentro de él para mantener el control sobre el poder de los 6 caminos. Y esta aceleración conduciría inevitablemente a una disminución del control, provocando fugas. Ahora era el mejor momento para cosechar. El señor Yuan se levantó lentamente su mano derecha. Sus dedos largos y delgados parecían excepcionalmente pálidos a la luz de la luna. Un hilo negro, más fino que un mechón de cabello, se materializó de la punta de su dedo, exudando un aura de nada que lo devoraba todo. Este hilo no era una entidad física, sino que se formó puramente a partir del poder y la voluntad de su dojutsu. Siguiendo la señal inversa ya implantada en Madara, se expande silenciosamente, atravesando el espacio, cruzando el campo de batalla y apuntando con precisión a ese punto débil en la circulación de poder. Al mismo tiempo, en su retina apareció una línea de texto con un aviso del sistema frío, visible solo para él. Activando Devorador del Vacío. Regreso a la ruina en modo sigiloso. Objetivo fijado. Uchiha Madara. Ejecución. Sifón menor del poder Yan de los 6 caminos. Justo cuando Lord Yuan comenzó su saqueo desconocido, la atmósfera dentro de la tienda del cuartel general de las fuerzas aliadas ya era extremadamente opresiva. Cuando Raikage Ai golpeó violentamente la mesa, exigiendo la organización inmediata de un escuadrón suicida para investigar la verdad del sello, una imagen repentina y extraña, sin previo aviso, se proyectó sobre la mesa de arena táctica del comando. Todos se quedaron congelados. La fuente de la imagen fueron varios insectos registradores especiales que Aburame Torne había parasitado en secreto en todo el campo de batalla antes de su muerte. Estos insectos entrarían en hibernación después de que su anfitrión muriera, activándose y transmitiendo sus últimas imágenes solo cuando detectaran un chakra específico. Y ahora, se activaron. La imagen estaba un poco borrosa, pero el contenido era escalofriantemente claro. Al fondo estaba el altar derrumbado, con los restos de la estatua de Gedo vagamente visibles. Y el protagonista de la imagen era el misterioso hombre que había sellado la estatua él solo. Lord Yuan. Se quedó quieto sobre las ruinas, con una mano detrás de la espalda y en la otra sostenía un corazón que todavía latía violentamente y ardía con llamas doradas. La vitalidad y el aura sagrada contenida dentro de ese corazón, incluso a través de la imagen, envió un escalofrío a través de todos los expertos de nivel Kage presentes. El señor Yuan en la imagen bajó lentamente la cabeza y, mirando el corazón, habló suavemente en un tono como si admirara una obra de arte. El dios por el que lucharon con sus vidas para obtener, a mi entender, no es más que una caja de suministros bastante decente. En el momento en que sus palabras cayeron, la imagen se cortó y la mesa de arena volvió a su estado original. Todo el cuartel general del comando estaba en un silencio sepulcral. Se podía oír caer un alfiler. En el rostro de todos había una expresión de incredulidad, horror y frialdad escalofriante. El miedo, un miedo sin precedentes, como una mano gigante invisible, se apoderó de las gargantas de todos. Siempre habían pensado que su enemigo era Uchiha Madara, la estatua de Gedo, el llamado Dios. Solo ahora se dio cuenta de que estaban equivocados, terriblemente equivocados. Habían estado tratando con una bestia prehistórica con piel de oveja, incluso tratándolo como su salvador. Los labios de Nara Shikaku temblaron. Konoha, el líder de la clase Jonin, reconocido por su sabiduría, sintió por primera vez la palidez e impotencia del intelecto ante el poder absoluto. Levantó laboriosamente la cabeza, mirando a Tsunade, Ai, Noki y los demás, cuyos rostros estaban igualmente pálidos, su voz ronca como si estuviera raspada con papel de lija. Lo que estamos enfrentando no es en absoluto un problema de aflojamiento del sello. Pero un monstruo, que trata a los dioses como comida. 96. ¿Quieres ser el Salvador? Soy el administrador. Más capítulo 96. ¿Quieres ser el Salvador? Soy el administrador. La resolución dentro del alto mando de las fuerzas aliadas Shinobi fue como un rayo de amanecer, penetrando rápidamente las nubes de desesperación que habían envuelto el campo de batalla de la Cuarta Gran Guerra Ninja. El ritual de sellado final, un plan que contenía la última esperanza de todo el mundo ninja, se difundió entre todos los ninja con una velocidad sin precedentes.
Uzumaki Naruto lideraría el chakra de 9 colas, resonando con la conciencia restante de todas las bestias con cola para formar el núcleo de liberación yang del jutsu de sellado. Uchiha Sasuke desataría su Susanoo perfecto, transformándose en un escudo divino indestructible para proteger el ritual de cualquier interferencia externa. Y los 5 Kage verterían todo su chakra en la enorme matriz de sellado extendida por el altar, actuando como estabilizador del jutsu. El lugar elegido fue sobre el enorme altar formado por la raíz principal cortada del árbol del dios. Se había fijado el tiempo para el amanecer, el momento en que todas las cosas reviven, para limpiar la oscuridad del viejo mundo con la luz de la nueva vida. Cuando se difundió la noticia, la moral de las fuerzas aliadas Shinobi subió instantáneamente hasta su punto máximo. Gritos y vítores reprimidos durante mucho tiempo resonaron en el cielo, como si la diosa de la victoria ya les hubiera sonreído. Todos agarraron sus kunai y la llama de la esperanza se reavivó en sus ojos, preparándose para esta batalla final. Sin embargo, debajo de esta tierra ferviente, en una cueva subterránea profunda y mortalmente silenciosa, Gen simplemente dejó escapar un leve mueca de desprecio, su risa reverberó a través de la cueva vacía, con un toque de lástima y burla. ¿Creen que están salvando el mundo? ¡Qué ridículo! Solo están construyendo el escenario más magnífico para mi renacimiento. Abrió lentamente los ojos, su eterno Mangekyo Sharingan en su ojo derecho aparentemente contenía un universo colapsando. Dentro de él, una energía extremadamente violenta surge salvajemente. Fragmentos del poder Yang de los 6 caminos recientemente extraídos del cuerpo de Naruto. Este poder, incluso aunque fuera un remanente, era suficiente para destruir el cuerpo de cualquier experto de nivel Kage. Pero el cuerpo de Gen ya no era humano. Innumerables células del árbol divino blanco se entrelazaban como enredaderas en sus meridianos, formando una capa protectora perfecta. Al mismo tiempo, la bestia con cola, los fragmentos de chakra que ya había devorado y fusionado dentro de él fluían como corrientes dóciles, lavando continuamente y neutralizando la ferocidad del poder Yang. Bajo este control exquisitamente preciso, la violenta energía dorada fue comprimida y purificada pulgada a pulgada, condensándose finalmente en un núcleo de cristal dorado en su Dantian, emitiendo luz y calor como el sol. Semilla pseudo-yan, y aunque es solo una falsificación, es suficiente para encender el funeral final de este mundo, murmuró Gen para sí mismo. Él sabía mejor que nadie que el embrión de 10 colas en el altar del árbol divino, envuelto en capas de barreras y emitiendo un aura siniestra, no era más que un cascarón vacío. Su verdadero núcleo, la fuente que nutre la conciencia de Kaguya, el antepasado de Chakra, había sido devorada por completo por él, piel y huesos, durante el accidente que él orquestó. Ahora bien, este llamado sellado final no fue más que una farsa grandiosa e inútil ofrecida al mundo entero. Mientras tanto, en las afueras del altar del árbol dios, Chiyo Saori, vestida de negro, se mimetizaba con la noche como un espectro. Sus delgados dedos recorrieron el último monumento de piedra erigido, cuya superficie estaba inscrita con diminutas runas imperceptibles a simple vista. 12 altos monumentos de resonancia sónica habían sido dispuestos con precisión alrededor del altar en una formación específica, conectados silenciosamente a los nodos de los chakras subterráneos. Detrás de ella, su confidente Baba hizo una respetuosa reverencia, esperando órdenes. Escucha, la voz de Chiyo Saori carecía de emoción, en el momento en que el jutsu de sellado de las fuerzas aliadas Shinobi se activa y su energía alcance su pico, detone inmediatamente los 2 monumentos de resonancia en el lado más al este. Sí. Ajusten la frecuencia de detonación a resonancia de lamento. Quiero que todos en este campo de batalla escuchen con claridad los gritos de los dioses en sus últimos momentos. El cuerpo de Baba tembló levemente y no pudo evitar preguntar. Saori, Sama, ¿y si de verdad lo logran? ¿Y si Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke realmente crean un milagro y sellan el 10 colas? Chiyo Saori se giró lentamente. A la luz de la luna, su perfil era impresionantemente hermoso, pero sus ojos estaban tan vacíos como un abismo. Entonces que lo vendieron bien, dijo débilmente. Después de todo, lo que están sellando es solo una cáscara vacía. El amanecer llegó como lo prometido. El primer rayo de luz de la mañana atravesó la oscuridad del cielo, dorando la tierra de color rojo sangre con un borde dorado. El ritual de sellado comenzó oficialmente. Rugido. Uzumaki Naruto rugió hacia el cielo, activando instantáneamente su modo chakra de 9 colas dorado, con 9 colas de energía bailando salvajemente detrás de él.
Una inmensa fuerza vital y el poder de liberación yang surgieron hacia el cielo como un resplandor. Formó señales con las manos, cantando antiguos encantamientos de sellado, logrando una resonancia sin precedentes con el chakra de las otras 8 bestias de cola. Por un momento, una luz dorada brilló, como si un nuevo sol hubiera salido en el centro del altar. Susanoo. Los ojos de Uchiha Sasuke estaban fríos. El gigante púrpura se levantó del suelo, su armadura y huesos condensados en chakra resonaron como metal. El Susanoo perfecto expandiendo sus enormes alas, envolviendo todo el altar, su hoja de chakra apuntando directamente al cielo, y la presión de su Rinnegan deformó el espacio mismo. Matriz de sellado de los 5 elementos, abierta. El Raikage, Mizukage, Tsuchikage, Kazekage, junto con Tsunade, la Hokage en funciones, se pararon en 5 direcciones, presionando simultáneamente sus manos sobre los nodos de matriz gigante en el suelo. 5 torrentes de chakra elemental diferentes surgieron instantáneamente en la matriz. Las runas antiguas se iluminaron una por una, formando un vórtice de energía masiva que atrajo y reprimió frenéticamente al embrión de 10 colas que se retorcía constantemente en el centro del altar, que estaba tratando de liberarse. El cielo y la tierra cambiaron de color, los vientos se invirtieron, los truenos rugieron y los relámpagos destellaron. El embrión de 10 colas sintió una amenaza sin precedentes, dejando escapar un grito penetrante y ensordecedor lleno de caos y voluntad destructiva, aterrorizando a innumerables ninja. El jutsu de sellado estaba tomando forma, un enorme pilar de energía descendió del cielo, a punto de suprimir por completo al embrión de 10 colas. La victoria parecía estar a un paso. Sin embargo, justo cuando el jutsu estaba a punto de completarse, y el pilar de luz estaba a punto de tocar el núcleo, vaya. Vaya. Hacia el este, de repente se oyeron 2 explosiones amortiguadas. Inmediatamente después, una onda de sonido invisible de alta frecuencia se propagó instantáneamente, sin afectar los tímpanos, sino que sacudió directamente el alma. Esta onda de sonido produjo una extraña superposición resonante con el chakra de la vena de tierra ya activado, y en un instante, todo el campo de batalla pareció transformarse en una gigantesca caja de lamentos. En el aire, innumerables gritos y lamentos, como de almas perdidas, resonaban surgidos de la nada. El sonido era estridente y desesperado, como si viniera de los 9 infiernos o como el lamento de un dios caído. Pensamientos intermitentes, como agujas de acero, perforaron la mente de cada ninja. El sellado y es una mentira y el ojo rojo y ha llegado y el mundo y termina y Dios está llorando. Alguien dejó escapar un grito de terror. Las fuerzas aliadas Shinobi se sumieron instantáneamente en un caos inmenso. Las mentes de todos fueron sometidas a un shock sin precedentes. Algunos ninjas con menor fortaleza mental incluso sangraron por sus 7 orificios y se desmayaron en el acto. Y aquellos ninja con habilidades sensoriales extremadamente fuertes vieron ilusiones aterradoras que nunca olvidarían. En el centro del altar, el embrión de 10 colas que se retorcía había desaparecido, reemplazado por un ojo carmesí inimaginablemente gigantesco, que se abría lentamente desde la oscuridad caótica. No había ira, ninguna intención de matar en esos ojos, solo un vacío, como si estuviera mirando un grupo de polvo sin sentido. ¿Qué es eso? Los movimientos de Naruto se detuvieron de repente y una ligera perturbación apareció en la resonancia del chakra de 9 colas. Las pupilas de Sasuke se contrajeron abruptamente. Incluso su Rinnegan se sintió sacudido por este extraño ataque mental, y una grieta apenas perceptible apareció en la defensa de su Susanoo. En un enfrentamiento entre expertos, la victoria o la derrota se deciden en un instante. Y para el destino del mundo entero, esta vacilación momentánea fue la distancia entre el cielo y la tierra. Justo cuando apareció esta falla de una en 10.000 segundos, una figura se materializó sobre el altar sin previo aviso, su túnica negra ondeando con el fuerte viento, como si se hubiera fusionado con este cielo y esta tierra desesperados. Fue el general. Dio un paso por el aire, con expresión indiferente, el Mangekyō eterno de 5 colores giratorio en su ojo derecho emitía una luz misteriosa que hacía palpitar los corazones. Ignoró la luz de liberación Yang de Naruto, ignoró el escudo divino de Sasuke e incluso ignoró los ojos horrorizados de los 5 Kages. Él simplemente levantó lentamente su mano derecha y, con un gesto ligero, puso su palma hacia abajo sobre el llamado núcleo de 10 colas que estaba debajo. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra ni ninguna luz que destruyera el mundo.
Bajo esa única palma, el objetivo de sellado que había reunido la esperanza y el poder de todo el mundo ninja, el núcleo del embrión de 10 colas, que era considerado la máxima amenaza, se desintegró y se hizo añicos en silencio, como arena erosionada, convirtiéndose en polvo negro que llenó el cielo. Y esas partículas de polvo, como atraídas por alguna fuerza invisible, fluyeron hacia atrás, siendo absorbidas por la palma de General. El mundo entero, en ese momento, parecía haber quedado en silencio. Gen flotó en el aire, mirando hacia abajo a los rostros desconcertados, aturdidos y aterrorizados. Su voz era tranquila, pero como un juicio final, entró claramente en los oídos de todos. Lo que con tanto esfuerzo intentaste sellar no eran más que mis restos. Mientras su voz se desvanecía, abrió lentamente la palma de su mano. En su centro, la dorada semilla Pseudo-Yang, comprimida a partir de fragmentos del poder Yang de los 6 caminos, flotaba silenciosamente, emitiendo una luz más deslumbrante que el sol. Apretó suavemente su mano. Llamas doradas se elevaron de entre sus dedos. No era fuego de chakra, sino energía de creación pura y primordial. ¿El verdadero poder nunca ha residido en tu hipócrita paz? La mirada de Gen recorrió toda la escena, fijándose finalmente en Naruto y Sasuke, sino en quien sea que tenga la clave para reiniciar este mundo. Nadie sabía que en ese mismo momento, a decenas de millas de metros debajo de las fuerzas aliadas Shinobi, en las oscuras profundidades del núcleo de la Tierra, el misterioso ladrillo rúnico que Gen había incrustado durante mucho tiempo en el geonúcleo se había abierto silenciosamente con una grieta apenas perceptible en su superficie. Desde dentro de la grieta, un filamento de luz blanca pura, que no pertenece a ningún linaje conocido de este mundo, que no pertenece a ningún sistema energético conocido, se liberó de eones de confinamiento, lentamente y retorciéndose. Sobre el altar, un silencio sepulcral lo envolvía todo. La energía residual del jutsu de sellado desintegrado se disipó en el aire como luciérnagas, dejando atrás solo la tierra devastada y decenas de millas de ninjas angustiados. Gen flotaba silenciosamente en el centro de esa quietud mortal, convirtiéndose en el único punto focal entre el cielo y la tierra. Su misterioso ojo derecho giratorio de 5 colores, después de contemplar ese cuadro desesperanzado que él mismo había orquestado, se cerró lentamente, muy lentamente. 97. El dios que ha coronado es falso. La carta del triunfo que he escondido es el verdadero asesino. Más capítulo 97. El dios que consagraste es falso. Mi carta de triunfo oculta es el verdadero asesino. El silencio era la única melodía de esta tierra destrozada. Xuan flotaba silenciosamente en el aire, el cráter gigante debajo de él parecía una cicatriz dejada por un dedo divino, desgarrando salvajemente el mapa del mundo ninja. El clamor del campo de batalla, los rugidos de las fuerzas aliadas Shinobi, el rugido de la bola de la bestia con cola, todo se había asentado en el silencio actual. Pero debajo de ese silencio, una pulsación que solo él podía percibir latía débil pero obstinadamente. Sus sentidos, como una telaraña invisible, penetraron capas de tierra quemada y roca, fijándose con precisión en la parte más profunda de las venas de la tierra, dentro de las capas intermedias de esas runas del altar desintegradas. Allí, un filamento blanco, más fino que un mechón de cabello, se movía suavemente con un ritmo extraño. Eso no fue un remanente ni tampoco una réplica de energía. Ese era el núcleo verdadero del 10 colas, la creación definitiva que había arrancado por la fuerza de su cuerpo masivo capaz de explotar mundialmente usando la autoridad del sistema, y que había disfrazado como un estado devorador inverso para permanecer latente. La devastación devastadora que había ocurrido anteriormente, esa desesperación que se apoderó de todo, no fue más que una cortina de humo para ocultar este acto. Este filamento aparentemente frágil era la chispa final que realmente le quedaba a él. En el momento en que su conciencia tocó el filamento, una fría voz electrónica surgió silenciosamente en su mente. Detectando una fluctuación drástica en el equilibrio de los 6 caminos Yin y Yang. Sentencia condicional cumplida. Límite de linaje neto. Activación del prototipo progreso actual. 38%. Una curva apenas perceptible se dibujó en los labios de Xuan. 38%, incluso más suave de lo esperado. Esta gran actuación que se expande por todo el mundo ninja no había sido en vano después de todo. A 100 millas de distancia, en una apartada cresta de montaña.
Las delgadas yemas de los dedos de Chiyosaori se crisparon levemente, y el último hilo de chakra, apenas visible, se desprendió de una marioneta de ondas sonoras rota, retrayéndose silenciosamente en sus dedos. Cuando se ensambla su último sello manual, los programas de autodestrucción dentro de docenas de estelas de resonancia enterradas en las montañas cercanas se desactivan instantáneamente. Todo se maneja con limpieza, dijo en voz baja, con una voz tan clara y fría como la luz de la luna. De pie junto a ella estaba Baba, decidido y silencioso como una montaña. Contempló a las fuerzas aliadas Shinobi, que se retiraban presas del pánico en el horizonte lejano, como pájaros asustados, con el ceño fruncido. ¿De verdad creerán que todo esto ha terminado? La victoria del señor Yuan es demasiado completa. Parece una trampa. El señor Yuan no necesita que creen que ganó, dijo Chiyosaori. ¿Pero qué pasa con Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke? La voz de Baba era baja, esos dos son un conjunto de variables. Nunca se rendirán. Entonces que nos persigan, se burló Chiyosaori, girando la cabeza para mirar el páramo infinito en otra dirección. Que nos persigan desesperadamente en la dirección equivocada. Cuando se agoten, pensando que finalmente han atrapado la cola del señor Yuan, descubrirán que solo perseguían a un fantasma que había sido abandonado hace mucho tiempo. En el centro del campo de batalla. Xuan levantó lentamente su mano izquierda, y en su palma, una semilla pseudo-yan dorada, previamente condensada a partir del chakra de las 9 bestias de colas, emitía luz y calor como el sol. Sin la menor vacilación, cerró bruscamente sus 5 dedos. Ese sol no explotó. En cambio, se comprimió rápidamente y se internalizó de una manera que desafió las leyes de la física, hundiéndose finalmente en su palma y desapareciendo. Casi simultáneamente, otro fragmento de poder Yin, que había extraído de la estatua de Gedo y extremadamente comprimido, también emergió de su interior. Una dorada, una negra, dos fuerzas diametralmente opuestas se encontraron dentro de su cuerpo, pero no ocurrió ninguna aniquilación o explosión anticipada. Eran como dos peces persiguiéndose, formando un diagrama de Taiji extremadamente miniaturizado, circulando lentamente dentro de su sistema circulatorio de chakras. No iba a fusionar este poder ahora. Las fluctuaciones de energía producidas serán suficientes para que un sensor ninja a 1000 millas de distancia determine instantáneamente su ubicación. Lo que quería era camuflaje. La formación 4 Yan rojo, la formación 6 Yan rojo, e incluso las diversas técnicas de sellado super estándar utilizadas por las fuerzas aliadas Shinobi en el último momento, aunque fueron rotas por la fuerza por él, aún dejaron su inercia de regla dentro de este espacio. Lo que Xuan estaba haciendo ahora era usar esta inercia de la regla para disfrazar este naciente poder de los 6 caminos dentro de su cuerpo como residuo de energía purificado después de ser sellado. Por lo tanto, en la detección de cualquier ninja sensorial, aparecería como un cascarón vacío con una reacción de chakra en constante decadencia. Un engaño perfecto. El verdadero devorar nunca se había detenido. Simplemente se había transformado de una feroz masacre devoradora del mundo en una absorción más secreta y eficiente realizada en un estado sellado. Cada onda de chakra, las esparcidas en el aire, las que emanaban de las venas de la tierra, las filtradas inconscientemente por los ninjas que huían en pánico, estaba siendo absorbida y transformada silenciosamente por este diagrama Taiji en miniatura giratorio. Pero justo en ese momento ocurrió de repente una anomalía. En las profundidades del subsuelo, el filamento blanco que acechaba entre las capas intermedias de las runas parecía sentir algo. Este, que originalmente solo se había retorcido inconscientemente, de repente amplió su grieta por una fracción, y un zarcillo blanco aún más fino, como una enredadera viviente, se extendió activamente, enroscándose con precisión alrededor de una baliza inversa que Xuan había incrustado para posicionarla. Casi al mismo tiempo, la alarma del sistema sonó en su mente. Advertencia. Advertencia. Objetivo con mutación desconocida. Detectando capacidad de mimetismo de la conciencia primaria, intentando revertir la conexión con la baliza del sistema, comparación de secuencia genética, similitud 9,7%, sospechada rama evolutiva autónoma de las células del Tsutsuki Kaguya. ¿Qué quería hacer? ¿Usar su sistema para el parasitismo inverso? La mirada de Xuan permaneció inalterada, como si todo estuviera bajo control. Ni siquiera mostró un atisbo de sorpresa, limitándose a murmurar para sí mismo en un tono que casi rayaba en la lástima. ¿Te has dado cuenta? Demasiado tarde, por desgracia.
¿Crees que este sistema del ojo retornante de la miríada de fenómenos surgió de la nada? ¿No sabes que su módulo de análisis más importante fue diseñado a la inversa, poco a poco, a partir de los fragmentos de linaje que tu clan Otsutsuki dejó en el mundo? Antes de que sus palabras terminaran, sus manos rápidamente formaron sellos frente a su pecho, pero esta vez, no se producirán fluctuaciones de chakra que sacudirán la tierra. Devorador del vacío. Regreso a la ruina. Forma silenciosa. En lugar de liberar esa aterradora succión que todo lo devoraba, hizo lo contrario. Xuan transformó instantáneamente su propia existencia en un punto de anclaje espacial negativo conceptual. Al momento siguiente, las técnicas de sellado residuales de las fuerzas aliadas Shinobi en las venas de la Tierra, que aún no se habían dispersado por completo, parecieron ser atraídas por una atracción irresistible y fatal, retrocediendo frenéticamente, convirtiéndose en torrentes de energía que, a lo largo del zarcillo extendido por el filamento blanco, se vertían de nuevo en las runas. Chisporrotear. El filamento blanco emitía un chillido silencioso, moviéndose y contorsionándose violentamente, como si se encontrara con el enemigo natural más aterrador del mundo. Se vio obligada a liberar cantidades masivas del chakra más primitivo y puro, intentando resistir la erosión de este poder de sellado. Y este era precisamente el resultado que Xuan quería. Una serie de densos sonidos de notificación del sistema, como la sinfonía más melodiosa, aparecían continuamente en su mente. Savia indiferenciada del árbol de Dios capturada X1. Puede usarse para optimizar la secuencia genética. Habilidad especial desbloqueada. Regeneración tercero, efecto. Regeneración instantánea de extremidades, cuerpo indestructible mientras el núcleo permanece intacto. Progreso de fusión multifuente más 12%. Progreso total real. 50%. Xuan abrió lentamente su ojo derecho, que estaba cerrado. Una misteriosa rueda de luz de 5 colores brilló en la pupila de su eterno Mangekyo, luego desapareció sin dejar rastro, volviendo al negro azabache ordinario. Él sabía mejor que nadie que el verdadero reinicio nunca consistía en destruir por completo este mundo. En cambio, el momento en que todos creyeron que había llegado el fin fue la señal del verdadero comienzo que él había preparado para este mundo. En una base subterránea lejana y desconocida. Uchiha Madara, sentado con las piernas cruzadas, abrió los ojos de repente. Instintivamente se agarró el pecho, donde una marca con forma de ojo, firmemente cerrada, formada por células de Hashirama, en su rostro pálido, rezumaba inexplicablemente una gota de sangre carmesí. Una ilusión incomprensible, como un hierro candente, le quemó los nervios. En ese vacío sin fin, un ojo de serpiente gigante, hecho de estrellas y mordiéndose su propia cola, estaba lentamente, devorando una fría luna llena. Por encima de las ruinas de la Gran Guerra, el viento empezó a agitarse. Disipó el último humo de pólvora y agitó el dobladillo de aquella figura solitaria y elevada. El lamento de esta tierra había terminado, pero una tormenta más grande, que barría el destino mismo, apenas había comenzado su preludio. 98 Pensaste que estaba huyendo, pero en realidad estaba formando una formación. Más capítulo 98 Pensaste que estaba huyendo, pero en realidad estaba formando una formación. El viento frío del páramo levantaba un persistente olor a sangre y polvo mientras 3 figuras oscuras, como fantasmas, pasaban a toda velocidad cerca del suelo, dejando imágenes borrosas a lo largo del accidentado terreno. Eran Xuan, Chiyo Saori y el silencioso titiritero. Babake me siguió hasta el final. No muy lejos de ellos, el agudo chillido de la lanza afilada Chidori atravesando el cielo y otra fluctuación masiva de chakra, caliente como el sol, se acercaban rápidamente. Ese era Uchiha Sasuke y las élites de Konoha que él lideraba, así como el aura inconfundible del dragón de 9 colas. Jinchuriki. La presencia opresiva de los perseguidores era casi tangible. El aire mismo parecía espesarse y la respiración de Chiyo Saori se aceleró involuntariamente. Sin embargo, Xuan, que estaba a la cabeza, curvó sus labios en una sonrisa siniestra y helada. En lugar de acelerar, de repente giró hacia un lado, con su mano derecha junta, sus 5 dedos y las puntas de los dedos envueltas en chakra carmesí, y cortó ferozmente una gran pared de roca a su lado. TSK. Una marca de garra, de varios centímetros de profundidad y con bordes quemados, apareció en la roca, emitiendo un aura siniestra.
Después de esta acción superflua, Xuan se giró bruscamente y condujo a los dos a una cueva estrecha perfectamente oculta por los arbustos. Dentro de la cueva había unos escalones descendientes, oscuros y tortuosos. Chiyo Saori lo siguió de cerca, finalmente incapaz de resistirse a preguntar en voz baja. Señor Yuan, la marca que dejó es demasiado obvia. Nos alcanzarán de inmediato. ¿Nosotras? ¿Caerán en la trampa? Xuan no miró hacia atrás. Sus pasos resonaron con una claridad inusual en el pasillo silencioso. Su voz era indiferente, carente de cualquier emoción. Saori, debes entender, no se trata de hacerlos caer en una trampa. Se trata de que quiero que me vean personalmente escapar de aquí, y luego, entrar voluntariamente. Chiyo Saori se quedó en silencio al instante y sintió un escalofrío subir desde su corazón. Ella lo entendió. Esto no era en absoluto una huida desesperada, sino una cacería meticulosamente planeada, solo que los roles de cazador y presa estaban a punto de invertirse. El final del pasaje se abrió de repente, revelando un espacio subterráneo impresionantemente magnífico ante los tres. Esta era una ruina del santuario Uchiha olvidada hace mucho tiempo por el mundo, el verdadero núcleo del santuario del río Nanga, donde Xuan abrió los ojos por primera vez y despertó de un largo sueño. Esta sala sagrada, oculta a 100 metros bajo tierra, era mucho más antigua que las estructuras de la superficie. Pilares de piedra gigantes sostenían el techo abovedado, y el suelo y las paredes estaban cubiertos de intrincadas y deslumbrantes runas. Ninjutsu desellado de primer nivel del clan Uchiha del período de los reinos combatientes, perdido hace mucho tiempo en el mundo ninja. Xuan subió lentamente al altar circular en el centro del espacio. La losa de piedra bajo sus pies pareció sentir el regreso de su amo, emitiendo un leve zumbido. Cerró lentamente su ojo izquierdo, y el patrón Mangekyō en su ojo derecho giró rápidamente, transformándose finalmente en un patrón de pupila profunda y misteriosa que parecía capaz de devorar todas las cosas. Miríada de manifestaciones ojo que regresa, devorador del vacío, Dojutsu. En un instante, la visión de Xuan quedó completamente trastocada. El mundo real perdió su color, reemplazado por una gigantesca telaraña que cubría toda la tierra, compuesta de innumerables venas de energía dorada. Cada fuente de chakra, cada flujo de una línea ley, se presentaba claramente ante sus ojos como un flujo de datos. Y este santuario subterráneo era el nodo energético más central y brillante de este gigante rojo. Esto no es un santuario, resonó la voz baja de Xuan en el santuario vacío, con un dejo de fanatismo imperceptible. Este es un cementerio preparado para ellos, y también el trono que pronto me coronará. Baba, actívalo. Chiyo Saori comprendió de inmediato y ordenó con firmeza. Los 10 dedos del silencioso Baba volaron y los hilos de chakra se dispararon instantáneamente, desapareciendo en el suelo circundante. Acompañado por un sonido mecánico, el suelo se abrió lentamente en 12 puntos alrededor del altar, y 12 marionetas grotescas, especialmente diseñadas, se levantaron desde adentro. Estas marionetas eran diferentes de las marionetas de combate ordinarias. Sus pechos estaban abiertos, y en su interior, en lugar de armas, estaban incrustados ganglios nerviosos sutilmente pulsantes y activos extraídos del cuerpo madre del Zetsu blanco. Estos ganglios nerviosos habían sido modificados profundamente durante mucho tiempo por Yuan a través del sistema, convirtiéndose en los dispositivos de relé de chakras más eficientes. Chiyo Saori explicó. Señor Yuan, siguiendo sus instrucciones, a lo largo de los años hemos utilizado las características del Zetsu blanco para enterrar en secreto embudos de energía en la Tierra del Fuego e incluso en varias ruinas de campos de batalla por todo el mundo ninja. Mientras continúan las guerras y los conflictos en la superficie, la energía del chakra, dispersa y sin dueño, se canalizará continuamente hacia los cimientos de este santuario. Esta tierra sagrada bajo nuestros pies se carga a cada minuto y a cada segundo. Xuan expresando satisfacción. Extendió su mano y con un destello de luz en su palma, un peculiar núcleo de cristal apareció de la nada. La mitad del núcleo del cristal era tan negro como la noche eterna, exudando un escalofriante poder de creación. La otra mitad era de un blanco puro como la nieve fresca, y contenía un suave poder de vida. Era el núcleo de cristal bipolar, que había creado comprimiendo y fusionando fuertemente los fragmentos de chakra de Indra y Asura usando el sistema. Caminó hacia el centro del altar, donde había una ranura que coincidía perfectamente con el tamaño del núcleo de cristal.
Xuan dobló su rodilla y presionó suavemente este núcleo de cristal, que contenía el poder primordial del mundo. Zumbido. Fue como si una bestia gigante que había dormido durante 1000 años despertara. Centradas en el altar, las innumerables runas de antiguas selladas en el suelo, como si estuvieran imbuidas de vida, se iluminaron una a una con un brillo carmesí. La luz, como sangre que fluye en sentido inverso, se expande rápidamente a lo largo de los patrones complejos, iluminando instantáneamente todo el espacio subterráneo. Aún más extraño, el orden en el que estas runas se iluminaron y el patrón final que formaron correspondieron perfectamente al ojo retornado de los miríadas de fenómenos en el ojo derecho de Xuan. El aviso del sistema frío sonó en su mente justo a tiempo. Se detectó una fuente de energía de alta concentración de liberación yin-yang en resonancia con el antiguo terreno de sacrificio Uchiha. Condiciones cumplidas. Permitiendo que una miríada de fenómenos regrese a la vista. Función de solidificación del dominio de copia de imágenes. Comienza la construcción de la fortaleza temporal. Dominio divino del ojo carmesí. Construcción del dominio divino ojo carmesí completada. Alcance real controlable. 5 kilómetros de radio. Dentro de este dominio, todas las habilidades del anfitrión se amplifican en un 300% y puede controlar completamente todo el flujo de energía dentro del dominio. Recordatorio especial. A partir de este momento, cualquier ninjutsu activado por el anfitrión o a través del dominio divino tendrá el efecto especial distorsión del destino. Al mismo tiempo, en la superficie. El escuadrón de Konoha liderado por Sasuke finalmente llegó a la marca de garra dejada por Xuan. El ninja sensorial a su lado inmediatamente señaló la entrada de la cueva y dijo: Señor Sasuke, los restos de 3 chakras desaparecieron de aquí. El grupo se apresuró hacia el pasaje secreto sin dudarlo, pero cuando llegaron al final, lo que vieron no fue la espalda de Xuan, sino los restos carbonizados de una marioneta quemada hasta las cenizas por las llamas negras de Amaterasu. En el pecho de la marioneta, una línea de palabras arrogantes fue tallada con un instrumento afilado. ¿Quieres encontrarme? Pregúntale primero a la sombra que dejé atrás. ¿Es una trampa? Un Konoha ninja examina atentamente los alrededores. En el equipo, Nara Shikamaru, que había estado en silencio, inmediatamente comenzó a sudar frío después de ver las palabras y el entorno que lo rodeaba. Miró fijamente al título, con la voz ronca por la tensión. No, eso no está bien, esto no es una trampa. Sasuke lo miró. ¿Qué quieres decir? Shikamaru tragó saliva con dificultad. Esto es una carta de invitación. Él nunca tuvo la intención de ocultar sus huellas. Esa marca de garra, esta marioneta, todos nos estaban guiando deliberadamente. Él calculó que definitivamente lo perseguiríamos, quiere que peleemos con él en sus términos, en su propio terreno. Dentro del dominio divino subterráneo, Xuan ya había ascendido al punto más alto del altar, extendiendo sus brazos como si abrazara su imperio. Bajo sus pies, los patrones rúnicos iluminados formaban un enorme mapa estelar de color rojo sangre, y una vasta energía pura fluía continuamente hacia su cuerpo a través de las líneas ley, dándole una sensación de poder y control sin precedentes. Miró hacia ese lugar sagrado, despertado por sus propias manos, sintiendo el poder capaz de distorsionar la realidad, una leve sonrisa jugando en sus labios, y susurró con una voz que solo él podía oír. Uchiha Madara, Senju Hashirama, Naruto, Sasuke, toda su vida, solo han luchado por quien salvará este mundo. Pero yo soy diferente a ti. Por lo que lucho es por quien definirá el mundo. En el momento en que su voz cayó, en la parte más profunda del dominio divino, el núcleo de cristal bipolar incrustado en el núcleo de la Tierra tembló de repente, emitiendo un zumbido bajo. En la unión del blanco y el negro del núcleo de cristal, un nuevo patrón de pupila, débil y casi imperceptible, que no pertenecía ni al Sharingan, ni al Rinnegan, ni a ningún linaje existente, estaba rasgando silenciosamente el velo de la realidad, formándose lentamente. Y en ese mismo momento, un pulso carmesí invisible, intangible, pero que sacudió al mundo, surgió del santuario del río Nanga, atravesando 100 metros de roca y elevándose hacia el cielo, extendiéndose por todo el mundo ninja. No destruyó ninguna materia física, pero penetró instantáneamente la capa de roca de 100 metros de espesor, directamente hacia las nubes y se expandió por todo el mundo ninja.
Unos segundos después, ya fuera la villa Konoha en el País del Fuego, o el País del Rayo en Las, o la villa oculta de la arena barrida por la arena, el cielo de todo el mundo ninja, ya fuera de día o de noche, estaba envuelto por un extraño, visible y pálido velo rojo. Todos miraron hacia arriba con asombro ante este fenómeno celestial sin precedentes. Las principales barreras sensoriales de varios países emitieron simultáneamente estridentes alarmas, pero no pudieron identificar la fuente de alta energía, solo detectaron una fluctuación aterradora que hizo palpitar el corazón de todos, como si el destino mismo estuviera siendo alterado. El pánico y la confusión, como un virus invisible, se propagaron silenciosamente entre las 5 grandes naciones. Una sombra sin precedentes se cernía sobre los corazones de todos. 99 Dices que quieres la paz, yo digo que estableceré las reglas. Más capítulo 99 Dices que quieres la paz, yo digo que estableceré las reglas. Antes del amanecer, dentro de la fortaleza de acero en la frontera de la Tierra del Rayo, el aire era tan pesado como el plomo. Los máximos responsables de la toma de decisiones de las 5 grandes naciones estaban sentados alrededor de una enorme mesa redonda de metal, con sus rostros marcados por la fatiga y la ansiedad. Esta reunión de emergencia, convocada con poca antelación, tenía una sola agenda. Si reunir todo el poder del mundo ninja para lanzar un cerco final decisivo, de vida o muerte, contra el hombre llamado Lord Yuan. El debate se prolongó desde la medianoche hasta el amanecer y las divisiones eran tan agudas como cuchillos. No podemos esperar más. Cada segundo que existe, este mundo está un segundo más cerca de ser destruido. Noki, el tercer Tsuchikage, tocó la mesa con la mano. Una furia indeseable brotó de su envejecido cuerpo. Debe ser eliminado a toda costa antes de que consolide por completo su poder. ¿Eliminado? Es más fácil decirlo que hacerlo. El cuarto Raikage Ai se enfureció, sus músculos abultados se tensaron y su voz retumbó como un trueno. ¿No hemos aprendido suficiente de la cuarta gran guerra ninja? Nos enfrentamos a un monstruo insensato. Un ataque a ciegas solo conducirá a sacrificios innecesarios. Raikage tiene razón, analizó Nara Shikaku, representante de Konoha, con su habitual calma. El objetivo del señor Yuan no está claro, y desconocemos los límites de su poder. Lanzar un ataque a gran escala sin suficiente inteligencia equivale a arriesgar el futuro de todo el mundo ninja. Proponemos que primero investiguemos por la vía diplomática, mientras concentramos nuestras fuerzas en despliegues defensivos para ganar tiempo. Antes de que terminara de hablar, un grito desgarrador atravesó repentinamente la cúpula de la fortaleza. Todos sintieron una sombra caer desde arriba, y un calor y una presión indescriptibles descendieron del cielo. Auge. Con un estruendo ensordecedor, toda la sala de conferencias se sacudió violentamente, y el sólido techo de aleación se derritió y se hizo pedazos como papel. Una enorme losa de piedra, ardiendo con siniestras llamas negras, descendió con la fuerza de un rayo, destrozando con precisión las defensas y clavándose pesadamente en el centro de la mesa de conferencias. Una ola de calor abrasador, mezclada con el olor acre del metal derretido, se extendió rápidamente, ahogando las palabras de todos en sus gargantas. La losa de piedra era completamente negra, como condensada de la más profunda pesadilla, y las llamas negras que ardían en sus bordes no eran físicos, pero exudaban un frío capaz de congelar el alma. Todos los presentes eran figuras clave del mundo ninja, pero ninguno se atrevió a hacer un solo movimiento. Todas las miradas estaban fijas en la losa de piedra. Las llamas negras se desvanecieron gradualmente, revelando caracteres profundamente tallados en la losa. Era una escritura antigua y dominante, cada trazo parecía imbuido de una voluntad incuestionable. Solo 7 palabras simples, pero provocaron que las pupilas de todas las figuras de nivel Kage presentes se contrajeran de repente. Quienes desobedezcan serán considerados enemigos. Debajo de esta línea de texto había una marca aún más inquietante. Una gigantesca serpiente negra, con la cola en la boca, devorándose constantemente, formaba un círculo perfecto, y en el centro del círculo había una estrella compuesta por 5 líneas afiladas. El núcleo de la estrella era un ojo carmesí, que parecía poseer vida, mirando fríamente a todos en la sala de conferencias, llena de desprecio y juicio. Casi al mismo tiempo, a miles de kilómetros de la Tierra del Rayo, en la cima de un antiguo santuario escondido en las montañas, Chiyosa Ori cerraba los ojos, sus delgados dedos manipulaban cientos de marionetas de chakra en miniatura casi invisibles como la artista más exquisita.
Estas marionetas se transformaron en ondas de radio invisibles, infiltrándose silenciosamente en todas las líneas de comunicación militar de las 5 grandes naciones, redirigiéndolas todas a una frecuencia de interferencia ruidosa preestablecida. A su lado, Baba, un anciano encorvado, contemplaba la columna de humo casi imperceptible en el cielo distante. Un leve rastro que quedó cuando se abrió una brecha en la fortaleza. Preguntó con voz ronca. Señora Saori, ¿de verdad el señor Yuan no piensa darles ninguna oportunidad de negociar? Esto solo los obligará a unirse. Chilló Saori, abrió los ojos y sus hermosas pupilas brillaron con una frialdad y un fanatismo que desmentía su apariencia. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Baba, ¿aún no lo entiendes? El señor Yuan no necesita un grupo de negociadores aduladores, sino sirvientes que se arrodillen voluntariamente y ofrezcan su lealtad con extremo miedo. Para empezar, la decisión nunca fue suya. Pero, ¿y si realmente se desesperan y arriesgan todo para resistir juntos? Preguntó Baba, preocupado. ¿Unirnos? Chilló Saori, pareció oír la broma más grande. Se giró lentamente, contemplando la vasta tierra envuelta en la luz de la mañana, con un tono desdeñoso pero lleno de absoluta confianza. ¿Y qué? Esta es la oportunidad perfecta para que ellos, y este mundo, vean claramente lo que significa ser una sola persona, una sola nación. Cuando sus palabras cayeron, el mundo entero pareció responder. La figura del señor Yuan no apareció en persona en ningún lugar, pero su voluntad, a través de una red de resonancia llamada dominio divino del ojo carmesí, trascendió la obstrucción del espacio. En la roca Okage en Konoha, en la cima del edificio Kazekage en Sunagakure, en la plaza de la niebla sangrienta de la niebla oculta, en la cima de las rocas gigantes de Iwagakure, en la cumbre del pico Raikage en Kumogakure, una gigantesca ilusión que alcanzaba el cielo se proyectó simultáneamente sobre los puntos de referencia más importantes y simbólicos de las 5 grandes naciones. Era la figura de alguien sentado en un trono. Su trono no estaba hecho de oro, plata o joyas, sino que estaba repleto de innumerables cadáveres retorcidos y gimientes de zetsu blancos, que simbolizaban los innumerables huesos de esa guerra. A sus pies, 2 objetos estaban casualmente pisoteados. Un Mangekyō Sharingan agrietado y débilmente brillante, y un Rinnegan igualmente roto y sin vida. Los 2 tipos de jutsu ocular, que alguna vez simbolizaron el pináculo del poder en el mundo ninja, ahora eran como piedras al borde del camino, aplastadas con desprecio bajo sus pies. En la ilusión, el señor Yuan levantó lentamente la cabeza, mientras sus ojos profundos recorrían la tierra. Su voz no viajó por el aire, sino que resonó directamente en la mente de cada ser, como un decreto divino, majestuoso e implacable. La cuarta gran guerra ninja ha terminado. Todos los que oyeron esta frase sintieron una ridícula sensación de alivio, pero la siguiente frase los hundió por completo en un abismo sin fondo. Ahora es el comienzo del sexto mundo ninja. Cuando las palabras cayeron, la ilusión se disipó como humo, dejando a todo el mundo ninja con un silencio sepulcral y un miedo profundo. Tan solo unos minutos después, ese miedo se convirtió en una sangrienta realidad. En la cámara subterránea del Consejo de Ancianos de Iwagakure, 3 de las pocas figuras de nivel anciano que quedaban estaban reunidas alrededor de un mapa, discutiendo urgentemente contramedidas. Eran los más firmes defensores de la guerra en Iwagakure, y hace apenas unos momentos, habían estado clamando por convertir al señor Yuan en cenizas con liberación de polvo. De repente, el suelo bajo los pies de uno de los ancianos inexplicablemente se volvió negro como boca de lobo, seguido por innumerables nieblas negras similares a enredaderas que brotaban de la tierra, como serpientes venenosas vivientes, enroscándose alrededor de los cuerpos de los 3 hombres con la velocidad del rayo. ¿Qué es esto? ¡Ayuda! Los gritos de terror cesaron abruptamente. La niebla negra se presiona instantáneamente, devorando a los 3 ancianos de nivel Kage junto con sus voces, chakra e incluso su propia existencia. Todo el proceso tomó menos de 3 segundos, y la densa niebla negra se disipó rápidamente, como si nada hubiera sucedido. En su lugar, solo apareció de la nada 3 estelas negras, inscritas con frías palabras en la misma escritura que la losa de la fortaleza. Disidencia, liquidada. Nadie sabía que, en otra dimensión, las almas, los recuerdos y las características de los chakras de estos 3 ancianos se digitalizaron instantáneamente, transformándose en 3 corrientes de información pura, fluyendo hacia un vasto sistema.
Su experiencia de combate y su profundo conocimiento de la liberación de la Tierra fueron extraídos, analizados e integrados con precisión por el sistema, convirtiéndose finalmente en unas pocas líneas de código insignificantes utilizadas para perfeccionar un programa llamado plantilla de simulación Rinnegan. Para el señor Yuan, esto ni siquiera fue una batalla. Fue simplemente una eficiente recuperación de recursos. Sobre el altar del santuario, el señor Yuan cerró lentamente los ojos, sintiendo en silencio la energía que surgía dentro de él y que estaba experimentando un cambio cualitativo. En su percepción, la forma naciente del límite de línea de sangre, que simboliza el poder máximo, había alcanzado el 21% de estabilidad. Este fue un punto crítico sutil, a solo un catalizador final de un verdadero cambio cualitativo. Datos de memoria combate de completos pertenecientes a una potencia de nivel 6 caminos. Abrió su ojo derecho, con las pupilas desprovistas de emoción, y con calma dio una orden al vacío. Liberen a los orbes bióticos buscadores de la verdad. Que patrullan las fronteras de cada nación. No hay necesidad de atacar, simplemente existir. Cuando se dio la orden, en una base secreta desconocida, se activaron docenas de orbes de color negro intenso. Estos eran artefactos pseudodivinos reconstruidos a partir de fragmentos del orbe de búsqueda de la verdad recolectados durante la Cuarta Gran Guerra Ninja a través de técnicas especiales. Aunque habían perdido sus habilidades prácticas de combate de combinación, transformación y aniquilación de todas las cosas, el aura del poder de los 6 caminos que emitían era innegablemente real. Estos bióticos movían como fantasmas a través del mapa del continente del mundo ninja, su mera existencia era una declaración aterradora. Lord Yuan había dominado completamente el poder de los 6 caminos. Esta sería la gota que colmaría el vaso del coraje restante de las 5 grandes naciones. La noche cayó silenciosamente y la clara luz de la luna se iluminó sobre los aleros del santuario. El señor Yuan se sentó solo en el centro del altar, con la palma abierta, y en su palma flotaba silenciosamente un núcleo de cristal del tamaño de una nuez. La mitad era tan negra como la noche, la otra mitad tan blanca como el día. Entre el blanco y el negro, un nuevo y complejo patrón de pupilas, nunca antes visto en la historia, se iba formando y tomando forma lentamente. Este era su núcleo. El núcleo cristalino bipolar. Contempló la creación en su palma, como si susurrara al mundo entero, y al mismo tiempo se declara a sí mismo. ¿Dices que soy un monstruo que desbarata el orden? Muy bien. Entonces, permíteme convertirme en la regla a la que jamás podrás resistirte y jamás podrás matar. Mientras susurraba, en lo profundo de la Tierra, el núcleo primordial que había aprisionado y estudiado durante mucho tiempo, ese último y tenue hilo de luz blanca, que representaba el eco final de la voluntad de un ser antiguo, finalmente se extinguió en ese momento. Pero esto no era muerte ni disipación. En la palma de Lord Yuan, un tenue halo plateado en forma de media luna emergió silenciosamente alrededor del núcleo de cristal bipolar, envolviendo perfectamente el núcleo claramente blanco y negro. Ese rastro de luz no fue destruido, sino analizado y asimilado minuciosamente, convirtiéndose en el primer rayo de gloria en el nacimiento de un nuevo gobierno. En ese momento, el aura del señor Yuan se volvió aún más insondable. Su conexión con el mundo entero parecía haber alcanzado un nivel completamente nuevo. Ya no era un mero individuo, sino un conjunto de leyes en movimiento, vivas y en evolución propia. En la lejana frontera de la Tierra del Rayo, dentro de la fortaleza de acero perforada, el tiempo parecía haber sido detenido. Los altos funcionarios supervivientes de varias naciones permanecieron en las mismas posiciones que cuando la losa de piedra cayó sobre ellos, inmóviles. Desde la declaración global del señor Yuan hasta la evaporación silenciosa de los ancianos de Iwagakure, y luego hasta el aura desesperante de los 6 caminos en la frontera, una serie de golpes habían aplastado desde hacía mucho tiempo toda su ira, suerte y voluntad de resistir. En ese momento no hubo ninguna discusión, ni siquiera un sonido de respiración en la sala de conferencias. Tú empiezas la reunión, yo el saboteo. Las reglas tienen que hacerse a mi manera. Más capítulo 100. Tú haces reuniones, yo las saboteo, las reglas tienen que ser a mi manera. El silencio es un arma más poderosa que cualquier rugido o grito. La losa negra que cayó del cielo era la hoja de esta arma. Yacía silenciosamente en el centro de la sala de conferencias de la fortaleza fronteriza de la Tierra del Rayo, la mesa de piedra destrozada, sus fragmentos rodeándola como un altar tosco para algún ritual de sacrificio.
El resplandor abrasador retorcía el aire, llenando cada centímetro de espacio con una sensación de ansiedad opresiva. Sobre la losa, la marca en forma de serpiente, con la cabeza y la cola entrelazadas, parecía ondular sutilmente como un ser vivo en los reflejos aterrorizados de sus pupilas. Cada movimiento imperceptible era como un pesado martillo que golpeaba los corazones de los representantes de las 5 grandes naciones. Finalmente, un representante Jonin de Konoha rompió el silencio sofocante. Sus labios estaban pálidos de miedo y su cuerpo involuntariamente se movió medio paso hacia atrás. Ese movimiento sutil, en ese momento, parecía increíblemente evidente. Esto no es una amenaza, su voz estaba ronca, como si la hubieran lijado. Esto es una declaración de guerra. Una declaración de guerra contra todo el mundo ninja. Antes de que sus palabras se desvanecieran, estaba ocurriendo una anomalía inadvertida. En el sólido techo de la sala de conferencias, una grieta fina se extiende silenciosamente. Al mismo tiempo, desde el borde de la losa negra, un hilo de línea negra, más puro que la oscuridad, se desprendía silenciosamente. No tenía sustancia, ni temperatura, como si fuera una grieta en el mismo espacio. Esta línea negra, como una serpiente venenosa viviente, siguió los circuitos de runas geománticas en el suelo, utilizados para defensa y advertencia, y se infiltró silenciosamente en el núcleo de energía del chakra más profundo de la fortaleza a una velocidad que excedía el flujo de chakra normal. Esta era precisamente la pieza de ajedrez que Gen había colocado hacía mucho tiempo. El faro en miniatura de Guy Debord. Return to Ruin, implantado por las tenues fluctuaciones espaciales restantes de la explosión de la semilla Pseudo-Yan anterior, ahora finalmente estaba activada. En el mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, en el santuario del río Nanga. Chiyo Saori, vestida con ropa sencilla, estaba de pie en lo alto de la torre de vigilancia más alta del santuario. La brisa de la tarde alborotaba su largo cabello pero no podía disipar la frialdad en sus ojos. Desde las puntas de sus dedos se extendían 10 hilos de chakra casi invisibles, que atravesaban el espacio, conectándose con precisión a 12 marionetas silenciosas enterradas profundamente en las tierras desoladas en las fronteras de las 5 grandes naciones. Ella no emitió ninguna orden de ataque. Las yemas de sus dedos temblaron levemente y al instante se ensamblaron un complejo sello manual. Modo de resonancia de baja frecuencia, activar. En un instante, los núcleos de las 12 marionetas comenzaron simultáneamente a liberar continuamente una fluctuación de chakra casi imperceptible a una frecuencia de 0,7 hercios por segundo. Esta fluctuación era extremadamente débil, incapaz incluso de molestar a un ratón de campo, pero su frecuencia estaba sorprendentemente sincronizada con las ondas cerebrales producidas por el cerebro humano cuando experimenta miedo profundo y presión desconocida. Era como un veneno crónico incoloro e inodoro que influía sutilmente a través de la tierra y el aire sobre todos los tomadores de decisiones altamente estresados que se encontraban dentro de su alcance. No crearía ilusiones, pero podría amplificar infinitamente su ansiedad, sospecha y malestar interno, lo suficiente para inducirlos a cometer los juicios más tontos en momentos críticos. No es para que me teman, le dijo a Babatesin, que estaba arrodillado sobre una rodilla detrás de ella, sin girar la cabeza, con la voz clara y fría, es para que, en una ansiedad infinita, se asusten y caminen hacia su propia destrucción. Y en el dominio divino del ojo carmesí, que era independiente del mundo real, Gen estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de un altar escarlata, rodeado de remolinos de niebla de energía de color rojo sangre. Su eterno Mangekyō Sharingan en su ojo derecho estaba ligeramente abierto, su poder ocular atravesaba las barreras del tiempo y el espacio. En su visión, cada persona en la sala de conferencias de alto nivel de las 5 grandes naciones se transformó en una luz y sombra compuesta de chakra y energía vital. Sus ritmos cardíacos, la frecuencia de las fluctuaciones de sus chakras e incluso los cambios en la secreción de adrenalina causados por cambios emocionales, se presentan claramente en su mente como datos. El vasto chakra, la experiencia de combate acumulada durante toda la vida y la voluntad de los 3 ancianos de Iwagakure que había devorado por completo no hacía mucho tiempo no se habían disipado por completo. Bajo la transformación de las reglas del dominio divino, estos flujos residuales de datos de voluntad estaban siendo analizados y reconstruidos rápidamente por el sistema, llenando el último espacio en blanco en una base de datos masiva. Una línea de texto, visible solo para él, apareció ante sus ojos.
Plantilla de simulación renegan datos de finalización crítica cargados, finalización 98%, 99%. Gen exhaló lentamente un aliento turbio, que se condensaba en una tenue línea blanca en la niebla de sangre. El miedo genera acciones precipitadas, y las precipitadas inevitablemente exponen debilidades, murmuró para sí mismo, mientras un arco frío se formaba en sus labios. No necesito minuciosamente sus puntos vitales. Quiero que, voluntariamente me entreguen sus puntos vitales. La noche había envuelto completamente la Tierra. En Eden Cloud Village, se convocó un consejo militar de emergencia, la atmósfera era tan pesada como el hierro. Raikage Ai golpeó su puño sobre la mesa, rugiendo que se debía organizar inmediatamente un ejército conjunto para subyugar al Genuchia. Pero los ancianos tenían opiniones más conservadoras, creyendo que el enemigo estaba oculto mientras ellos estaban expuestos, y que un ataque precipitado jugaría a favor del oponente. Justo cuando todos discutían sin parar y estaban a punto de llegar a un punto muerto, ocurrió un cambio arrepentido. Sobre el suelo limpio de la sala de conferencias, como si una pluma invisible escribiera con sangre, apareció rápidamente una línea de texto feroz. La unidad de la que hablas, a mis ojos, no es más que hacer cola para morir. Antes de que la escritura se secara, un aura helada e indescriptible envolvió instantáneamente toda la habitación. Todos los oficiales de alto rango de la nube oculta presentes se horrorizaron al descubrir que sus sombras, iluminadas por las luces, parecían estar agarradas por una mano gigante invisible, que de repente se torcía y alargó, y finalmente todas apuntaban en la misma dirección. La lejana Tierra del Fuego, el santuario del río Nanga. Ataque enemigo. Gritó el líder de la unidad sensorial ninja, desplegando al máximo su rojo sensorial, intentando capturar el rastro del intruso, pero no encontró nada. No, nada. Al final de su percepción, ese santuario distante emitía una resonancia extremadamente débil, pero increíblemente pura, de células del árbol divino. La sensación, era como si todo el edificio del santuario, junto con la tierra debajo de él, hubiera sido contaminado, convirtiéndose en parte de alguna entidad viviente gigante. Casi al mismo tiempo, en una línea de suministro secreta del país del viento a Konoha, una figura se fusionó con las sombras de las dunas como un fantasma. Babatesin interceptó hábilmente a un mensajero, sin dañar su vida, pero simplemente tomando el pergamino de inteligencia encriptado. Sacó de sus brazos un chip de cristal transparente, del tamaño de una uña, en el que estaban grabadas de forma invisible intrincadas runas inversas con chakra. Incrustó cuidadosamente el chip en el sello de cera del pergamino, luego restauró todo y dejó ir al desprevenido mensajero. Konoha, oficina de locaje. Nara Shikamaru frunció el ceño, analizando la información caótica que provenía de varias fuentes. Cuando abrió la carta secreta aliada de la Tierra del Viento, ocurrió una anomalía. En el momento en que se aplastó el sello de cera, el chip se transformó silenciosamente en un flujo de información, invadiendo el pergamino. La tinta del pergamino solo se distorsionó por un breve momento, pero lo que apareció en los ojos de Shikamaru ya no era el informe de batalla de la aldea oculta de la arena, sino una escena que envió escalofríos por su columna. Cadáveres interminables apilados en montañas, formando un trono de huesos, sobre el cual Uchiha Gen se sentó, sus ojos escarlata encontrándose con los suyos a través del tiempo y el espacio. Inmediatamente después, una voz fría y sin emociones resonó directamente en lo profundo de su mente. Cuando conspiras contra otros, ¿alguna vez has calculado cuántas rondas te quedan de vida? Quebrar. Shikamaru cerró bruscamente el pergamino, su cuerpo tembló violentamente, su frente instantáneamente se cubrió de un fino sudor frío y la ropa en su espalda se empapó en un instante. Se revisó inmediatamente, pero no encontró señales de chakra. Desorden. No es genjutsu, murmuró, con los ojos llenos de una solemnidad y un horror sin precedentes, esto es, algún tipo de invasión de información, más allá de la comprensión. Dominio divino ojo carmesí. Gen abrió lentamente su ojo derecho. Según su voluntad, el espacio frente a su palma se onduló y un mapa holográfico tridimensional proyectado desde el núcleo del dominio divino, el núcleo de cristal bipolar, apareció de la nada. En el mapa, los contornos de las 5 grandes naciones eran claramente visibles, y en las fortalezas centrales de Konoha, nube oculta, Iwagakure, arena oculta y niebla oculta, cada una estaba ahora marcada con un punto de luz roja deslumbrante. ¿Crees que estoy esperando a que tomes una decisión?
Miró esos puntos de luz, como si estuviera viendo a un grupo de presas ya atrapadas, con una voz suave como un sueño. Te equivocas. Estoy esperando a que te metas en un callejón sin salida. Apenas hubo hablado cuando, en lo más profundo del dominio divino, el núcleo de cristal bipolar, suspendido en el centro de la tormenta de energía y nutriendo un halo plateado, emitido de repente un zumbido bajo y comenzó a temblar violentamente. En la superficie del núcleo de cristal, un nuevo conjunto de runas, de una complejidad sin precedentes, apareció automáticamente y se marcó a sí mismo. La forma de estas runas se asemejaba a cadenas que se entrelazaban firmemente formando un patrón irregular de estrella de 5 puntas. Una ola de poder mucho más aterradora y brutal que antes emanó del núcleo de cristal. Una regla llamada Edicto del Ojo Carmesí, perteneciente únicamente a Uchiha Gen, estaba tomando forma silenciosamente dentro de este dominio divino. El cuerpo de Gen de repente se puso rígido, dejando escapar un gruñido reprimido. El patrón de su Mangetio eterno en su ojo derecho, en ese momento, comenzó a girar salvajemente a una velocidad casi incontrolable, y debajo de la piel alrededor de la cuenca de su ojo, finos vasos sanguíneos sobresalían grotescamente como raíces de árboles nudosas. Un dolor abrasador, como si le estuvieran desgarrando el alma, surgió desde lo más profundo de su pupila, como para aplastar por completa su voluntad. Este poder había comenzado, a no contentarse más con simplemente ser controlado.